Hola, hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el pase del Destape. En una jornada en la que todavía cursa, en un rato concluye un paro de 24 horas en el Hospital Garrahan, que ayer incluyó un festival, otro evento de visibilización de un conflicto que es emblema de las crisis que provoca, y lo digo en plural, las crisis que provoca Milei, porque es la estrategia del gobierno, ir provocando focos de conflicto, mantenerlos dispersos, mantenerlos fragmentados en la medida de lo posible, para evitar lo que mencionábamos ayer, la unificación que hace la fuerza. Bueno, ayer finalmente hubo un principio de unidad de la lucha con esta multisectorial que se unió a la marcha tradicional de los jubilados en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso de la Nación, y en paralelo este festival de abrazo solidario a la lucha del Garrahan, que reúne en un solo episodio varias de las carencias que tiene la Argentina del presente, fundamentalmente carencias económicas, pauperización de los ingresos, que quedó, bueno, una vez más expresada con claridad por parte, en este caso, de las víctimas de la pauperización de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Vamos a escuchar justamente en el tape número 2 a uno de los trabajadores, en este caso una trabajadora del Garrahan, que contaba, por si hiciera falta, como dicen en el espectáculo, el público se renueva, bueno, siempre es bueno entonces repetir el porqué de una lucha, en este caso una lucha que se sostiene en el tiempo, lo hacía esta trabajadora. Es un conflicto que ya es de larga data, de 1 año y medio aproximadamente, en donde lo que estamos viendo es una sistemática, digamos, asfixia salarial que lleva a tomar este tipo de medidas, secundario a que estamos muy preocupados por el sostenimiento, o sea, la posibilidad de que el hospital persista y que atraviese esta crisis. Hay muchos profesionales que se están yendo. Ya la última conferencia de prensa se habló de 211 personas, que algo muy importante a considerar es cada persona que se forma acá, estamos hablando de una trayectoria de no menos de 15 años de formación, de especialización, para abordar las problemáticas que vemos acá, ¿sí? Que son pacientes de todo el país, que requieren cuidados de altísima complejidad, y que en muchas ocasiones estos cuidados solo se pueden ofrecer en el ámbito de Argentina en este hospital. Entonces, ese es lo que nos moviliza y lo que la verdad nos lleva a compartir a la sociedad todo lo que se hace acá, con el objetivo de sostener y de evitar el vaciamiento del hospital. Tanto Vero como yo estamos acá por nuestros pacientes. Es el único motivo que nos lleva a comentar y a exponernos a largo entre las cámaras. Las dos nos gustaría en este momento estar trabajando de lo que estudiamos y con lo que soñamos toda nuestra vida, para poder ofrecer a los pacientes la mejor opción terapéutica que le permite el desarrollo técnico-científico actual del mundo, ¿sí? Eso es lo que está en juego en este momento. Bueno, escuchábamos a una trabajadora infectóloga, trabajadora del Hospital Garrahan, recordando este año y medio, las razones de este año y medio de lucha. Año y medio en el que, sobre este conflicto que se inicia por un reclamo económico, tanto de ingresos como de mejora presupuestaria. Bueno, sobre ese conflicto se montó el aparato represivo digital, el aparato disciplinador que el gobierno despliega cada vez que se ve contrariado, y lo hace en redes sociales o en el sistema de medios que le responde. De modo que los trabajadores entonces se ven sometidos a tener que responder de manera inquisitoria, preguntas que son formuladas de manera inquisitoria, a periodistas que los cuestionan su reclamo, casi en los mismos términos que los haría el gobierno. Veamos, por ejemplo, en el tape número 5, un intercambio entre el comunicador Laje y una trabajadora de Garrahan. Se quedan en el Garrahan, aún ganando tan poco. Porque digo, cualquier médico ir al Garrahan debe ser buscado en cualquier otro sanatorio, buscados afuera también de la Argentina. ¿Por qué se queda un médico en el Garrahan? Y bueno, el que pasa por el Garrahan
tiene que tener un bichito especial. Y creo que ese bichito es el que nos hace quedarnos. Llámalo vocación, llámalo idealismo, llámalo creer en que el país merece tener un hospital como el Garrahan, donde se dé salud de calidad para todos. Algunos procedimientos solo se hacen acá, entonces vienen gente con obra social y sin obra social. Pero el que no tiene obra social, que tenga acceso a una salud de calidad. Nos parece, a los que estamos acá, me parece que si algo compartimos es ese idealismo. Y una vez que uno sabe lo bien que se puede trabajar, es muy difícil. Eso es parte de todo este conflicto, que no es solamente de dos sindicatos. Es lo que usted dijo. Es la que sí son, pero excede y hay un montón de colectivos dentro, organizados, cada cual, no sé, los jefes, los administrativos, los técnicos, los enfermeros, todos organizados, y tratamos de hacer ver lo injusto de esta situación. Sabemos que estamos inmersos en una realidad económica difícil y no es que seamos especiales, pero nosotros mostramos lo que somos. Y nos parece que es importante porque juega un rol para la salud pública del país, que no es solo de Buenos Aires o de acá, Gran Buenos Aires. El hospital atiende y atiende en red con todo el país. Las redes significan que el paciente por ahí ni siquiera tiene que venir al hospital. Bueno, la pregunta era, ¿por qué no se van? Al final matiza el tono, es un hombre con experiencia, Antonio Laje matiza el tono, porque sabe que hay un amplio consenso social de respeto, de cariño, de amor a lo que se hace en el Garrahan. Entonces termina matizando la inquisitoria, pero la orientación de la pregunta era ¿por qué no se van? No es muy distinto a lo que podría formular cualquier funcionario del gobierno ante un reclamo de estas características, ¿no? En general, un gobierno, empezando por el propio presidente, considera que la gente se salva sola, que debe priorizarse a sí misma y no a un proyecto colectivo, o mucho menos integrar colectivos en lucha, como en este caso ocurre con el Garrahan. Quien tiene como misión, porque ese es su cargo, verbalizar al presidente de manera cotidiana, es el portavoz, Manuel Adorni, que volvió, como respuesta a este reclamo sostenido en el tiempo, a la estigmatización, a la noticia falsa, a lo que ya hace tiempo se ha popularizado como una fake news o un hecho que se difunde como verdadero pero que tiene origen falaz o no comprobado. En este caso, la existencia masiva de ñoquis en el Garrahan como base de este conflicto. Escucharon el tape número 3. Por último, te quería consultar por el Garrahan, que hoy está de paro por 24 horas el hospital. Te quería preguntar si el gobierno se va a sentar finalmente a hablar. Denuncian que hay cero diálogo, que finalmente no hay ninguna persona del gobierno que se sienta a hablar con los trabajadores que están reclamando salarios. Entendemos que es un paro en el que unos pocos privilegiados sindicales lo que están haciendo es frenar, dificultar o entorpecer la atención en el Garrahan. Hay una... Hoy justamente me estuve viendo a la mañana, primerísima hora, algunas declaraciones de algunos sindicalistas o personas que refieren cargos en los sindicatos que están en relación con el Garrahan. Y bueno, lo cierto es que hay una malicia en que nosotros, de hecho me nombraron a mí injustamente, porque me la paso aclarando que nuestro problema no es con el Garrahan, no es con los médicos, no es con los administrativos, no es con el resto del personal, sino que es con los ñoquis, es con la gente que le roba recursos a todos ellos, y es lo que estamos combatiendo en el Garrahan y en todos los rincones de la Administración Pública Nacional. Bueno, ahí escuchábamos a Adorni, la pregunta era de nuestro compañero Jonathan Eguer, que está aquí hoy con nosotros. Tenemos el privilegio de contar en vivo con Jonathan Eguer para que le responda al presidente de la Nación.
que en este afán de atacar todo aquello que lo contradiga, bueno, incluyó ahora a Jonathan Higuer, también se incluyó a Diego Genú, así que tenemos 2 de 4 panelistas agredidos en esta mañana. Los 2 le van a responder, ¿no? Genú, Johnny, ¿le van a responder al presidente? Sí, le encanta a Genú, ¿no? Le encanta este momento de protagonismo. Algo vamos a decir. Está muy bien. En un ratito, entonces, ambos van a expresar, bueno, mientras tengamos el derecho a la libre expresión. Exactamente. Circunstancia que no sabemos cuánto durará y en qué términos. No porque se vaya a suprimir, sino porque el aparato que se utiliza para moderar las voces disidentes es muy pesado. Y es un aparato que cuenta con recursos públicos cada vez más copiosos. Recursos que no van al Garrahan, pero que sí van, por ejemplo, al aparato de inteligencia. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El aparato de inteligencia en Argentina ya está casi formalmente dedicado al espionaje interno y a la supresión de voces alternativas por la vía del acoso digital, que es muy poderoso, el famoso doxeo. Famoso digo porque es una palabra que se ha puesto en este tiempo de moda y que justamente es la acción de intoxicar el debate público a través de acoso a aquellos que, alguien decide que deben ser acosados. Por eso no es, más allá de que nosotros los podamos tomar con más o menos humor, no es poca cosa, insisto, que en la misma jornada tanto Jonathan Higuer como Diego Genú hayan sido blanco del acoso del gobierno, porque en general, y sobre todo el presidente, de Javier Milei, porque esas cosas están diseñadas, no ocurren ni de manera espontánea ni por azar, y están financiadas por el Estado. Y el hecho de que estén financiadas por el Estado permite poner el foco entonces en la distribución de los recursos. ¿Cómo distribuye los recursos el Estado? Para el Garrahan, que salvó la vida de un nene en estado fetal, cuando estaba en la panza de la mamá, y gracias a esa operación quizás tenga una vida con motricidad, con posibilidades, que de otra forma hubiese sido mucho más cuesta arriba, mucho más difícil. ¿Para eso se destina el presupuesto o se destina para acosar periodistas o personas que se manifiestan en redes sociales? Te agrego un paréntesis. Ayer se dio a conocer que ya se gastó en este semestre toda la plata que el gobierno gastó en la CIDE de gastos reservados del año pasado. Exactamente. O sea, el presupuesto de un año lo gastó en 6 meses. Ese era el dato. Gracias. Exactamente. Era el dato que iba a mencionar, asociado a que si el sistema de doxeo, el sistema de inteligencia, el sistema de acoso digital es un sistema ganador en términos presupuestarios, Garrahan el perdedor, hay otros ganadores en este tiempo, porque no es cierto que todo el mundo está haciendo el mismo esfuerzo. No es cierto, ¿no? En general, ¿cómo es la línea del gobierno? Hay que hacer un esfuerzo en esta etapa para que después haya un futuro virtuoso para todos y todas. Bueno, el esfuerzo primero no es compartido, no todo el mundo está haciendo el mismo esfuerzo, y efectivamente hay ganadores y perdedores en el plan de Milei. Hay un informe muy interesante elaborado por IPIP, que es el instituto que conduce Claudio Lozano, que evaluó los informes económicos de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante el 24 y actualizó los datos a mayo del 25. Dato que sirve como síntesis. El promedio de las empresas ganaron 300%. De estas empresas, que son una treintena de empresas las que fueron analizadas por este colectivo de economistas. 300% de ganancia promedio, pero claro, hay algunas que van muy por encima de esa media. Estas 31 compañías, que son las más importantes del panel bursátil, como decía recién, a mayo de este año, es decir, al mes pasado, presentaban ganancias promedio del 300% respecto al mismo periodo del año anterior, el mismo periodo anterior. Ahora, cuando uno ve el desagregado por sectores o por empresas,
visualiza claramente la orientación del plan, que es un plan que no contiene a los trabajadores, que no contiene a las pymes. Han cerrado en este mismo periodo más de 10.000 pymes, la mayoría de ellos manufactureras, pero también comercios por la caída de ventas. Mientras que hay empresas, por ejemplo, que acumulan ganancias por encima del 1000%. 1000%. Veamos algunas de ellas. En este informe que, insisto, hizo el instituto que conduce Claudio Lozano. Acá los tenés divididos por rubros. El promedio de alimentos y bebidas se supone muy golpeados, ¿no?, por la recesión. Tienen incrementos, resultado neto, del 796% de variación. 35% de resultado operativo en variación. Fíjense, energía, gas y agua. Energía, gas y agua son, bueno, todas las empresas que están mencionadas ahí, las que cotizan en el panel de la Bolsa de Comercio, y también presentan resultados netos con variaciones porcentuales muy importantes, 613%. En el caso de la farmacéutica también presenta una variación importante, lo mismo que telecomunicaciones. Si pasamos a la otra placa, donde se siguen discriminando por sectores, vemos que en general todas han mantenido ganancias a flote en este tiempo, pese a la caída de ventas, en algunos casos. Por ejemplo, y menciono un par de casos de los que venimos hablando que llaman la atención. La empresa Molinos, que viene de echar trabajadores argumentando una crisis en la venta que es real, pero que el despido contiene un fin disciplinador porque lo que busca es flexibilizar las condiciones laborales de los trabajadores, sobre todo condiciones de seguridad e higiene, bajar las dotaciones por turno por debajo de lo que exige la ley. Bueno, la empresa Molinos es una de las grandes ganadoras. Tuvo una rentabilidad del 925%. 925%. La empresa que, insisto, echa trabajadores para flexibilizar las condiciones laborales. En paralelo, todo esto ocurre al mismo tiempo. ¿Le bajó la venta a Molinos? Efectivamente sí, bajaron las ventas. ¿Y cómo se explica entonces este diferencial? El gerente financiero es la figura hoy más relevante de las empresas, porque el principal negocio que hoy ofrece la Argentina es la timba financiera. Timba que ayer tuvo novedad en una colocación que hizo el gobierno de la Argentina, ofreciendo una tasa del 40%, y aún así casi la mitad quedó desierto, es decir, la mitad de la renovación no se presentó, no se efectivizó. Es decir, que por más atractivo que se le ponga a la timba, por más atractivo que le ponga Caputo a la timba, aún así se le empiezan a ver los hilos y sobre todo la crisis inminente a este modelo, que tiene ganadores, que tiene perdedores, que los ganadores están asociados a un negocio que por definición es un negocio para pocos. No es un negocio para las mayorías populares, naturalmente, participar de la ganancia por renta financiera, y que sobre todo es de corto plazo, porque en algún momento estalla. Eso es lo que demuestra incluso la historia reciente de la Argentina, con estos mismos protagonistas, con Caputo, con Sturzenegger, con Bausili. Entonces, tanto en el caso del Garrahan, que es una de las noticias del día, como en esta licitación de la que ahora van a hablar Fer Alonso, Can Devoto, con más detalle, se puede apreciar los claroscuros del gobierno de Javier Milei. Fundamentalmente se puede apreciar la definición y la orientación específica que tiene el plan respecto a para quién y con qué objetivo está diseñado. Claro, el gobierno necesita, y vuelvo a lo que mencionábamos hace un ratito, el gobierno necesita que no haya disidencia frente a eso. En el caso de la política lo tiene bastante acomodado. La política tiene muchas dificultades, ¿no?, para hacer pie en la disidencia. Pero aparecen
los Eguier, los Genú, plantean alguna contradicción al relato en curso y el presidente muestra su faz más agresiva. Bueno, les van a responder, señor presidente. ¿Quién quiere arrancar, Genú o Eguier? Buen mediodía, buena mañana a todos. El buen mediodía es la costumbre. Aclaremos que nosotros buena mañana a todos. Aclaremos que nosotros no tenemos nada que influencia ver con de Ari. No, la influencia de Ari. Por eso los mencioné independientemente a cada uno, varias veces. Genú y La ola Eguier. expansiva de la política de Ari. Tremendo. Bueno, buenos días a todos. A ver, vamos primero a ver Vamos a contar primero qué es lo que pasó. Lo que pasó es que ayer Jonathan, haciendo su laburo, como cada mañana, le hizo una pregunta a Adorni. Sobre Ian Moche, ¿no? Exactamente. Caso que vos venís desarrollando acá en el pase también con mucha precisión. ¿Podemos ver el momento de la pregunta? Así contamos el cuento completo, Johnny, ¿te parece? Dale, sí, vamos a ver la pregunta. Bueno, vamos a ver el momento de la pregunta ayer. Esto ocurría mientras estábamos al aire prácticamente, ¿no? Sí, fue ayer, arrancó 11:15 de la mañana. 11:15 de la mañana. La conferencia. Y me parece que es importante recorrer todo el hilo, porque si no alguien podría tentarse con justificar la reacción de Milei. Tal cual. Entonces veamos qué es lo que eventualmente Milei utiliza para justificarse. Veamos si tiene alguna validez esa justificación. Ustedes me dicen en producción, ¿se puede? La vemos. Ian Moche, que es un activista, un niño de 12 años, autista, que demandó ayer al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberlo atacado en redes sociales en X. El niño le pide al presidente de la Nación que borre su publicación del 1 de junio, donde es atacado. Se va a borrar esa publicación lamentable, esto corre por mi cuenta, contra Ian Moche. Bueno, esta era la pregunta. Adorni hace una respuesta medio de ocasión, dice que el atacado no era Ian, sino el uso de Ian. Exactamente. Una respuesta de ocasión. Vamos a ver el tuit de Milei, donde habla de mí, básicamente. Yo quería ahorrarte el momento incómodo que vos te relates a vos mismo, pero si lo querés hacer... Él se agarra de un tuit que se agarra la pala, que bueno, es un medio de comunicación, digámoslo de alguna manera, libertario. Dice, bueno, el Cuca, mercenario del destape, John Eguier, se fue domadísimo por Adorni. Milei se sube a eso y escribe: domada periodista basura que se dedica a instalar todo tipo de mentiras, NOLSALP, que es una sigla que quiere decir no odiamos lo suficiente a los periodistas, que la está usando últimamente muy, muy feliz. Yo quiero ir al comienzo de todo esto. Este es el final, que es Milei insultándome, básicamente. Pero el principio de todo, vamos a ir al tape 10. El principio de todo de esta historia es la madre de Ian Moche. Ian Moche, ya lo dije en la pregunta, pero lo repito, es un niño que tiene 12 años, que es un activista, que es autista y da entrevistas a los medios de comunicación. La verdad que es un pibe muy interesante de escuchar realmente, y bueno, por eso los medios realmente lo entrevistan y demás. Entrevistaron a la madre hace poco más de un mes, la entrevistó Mati Colombati, nuestro compañero. Marlene es la madre, y Marlene contó cuando se reunió con el titular de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, qué pasó en esa reunión, qué le dijo. Y vamos a escuchar frases que son terribles realmente, de parte de Diego Spanuolo se llama, pero vamos a escuchar a Marlene, que es la madre de Ian Moche, contando esto, mira. El Estado tiene que estar presente. Tiene que estar presente. A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnolo fue que me diga: si vos tuviste un hijo con discapacidad, no es problema de la familia, no del Estado. Que diga que los derechos adquiridos, o sea, no son derechos adquiridos. O sea, a nosotros nos costó mucho poder lograr esos derechos, y que en realidad él nos hizo un cuestionamiento también, que fue literalmente: ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿En serio dijo eso? Sí. Dijo eso. Dijo, ¿por qué? ¿El funcionario de la Agencia ¿por qué Nacional de Discapacidad? ¿por qué vos no pagás peaje y yo sí? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí? Y la respuesta fue: ¿cuántas veces vos vas a hacer una terapia, no? ¿Cuántas veces te acercás a... Nosotros con Ian... Terapias muchas veces que tenés que pagar. Bueno, acá arranca todo. A ver, les quiero decir algo. Diego Spanuolo, que es el titular del ANDIS y al que le atribuyen decir estas barbaridades, porque esto la verdad que dijo es una barbaridad y no soportaría, cualquier gobierno no soportaría tener un funcionario así. Spanuolo sigue siendo funcionario. Sigue siendo el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ni Adorni, ni Milei, ni ningún funcionario, ni Petovelo, ni nadie se animó a decirle, a correrlo de su lugar. La verdad que ningún gobierno puede tener un funcionario que diga eso. Tampoco salió a desmentirlo ni nada, Spanuolo sigue en su lugar después de haber dicho estas barbaridades. Pero Milei no sale a echarlo a Spanuolo ni decirle realmente, por lo menos corregirlo y echarlo de máxima
a un funcionario así. ¿No? Lo que hace es, primero, atacar a los periodistas que entrevistan a Ian Moche, a los que hablan de Ian Moche, a tildar a Ian Moche de kirchnerista, o de participar de operaciones kirchneristas, a él, a la familia y demás. Y obviamente a putearme a mí como final. Pero digo, esto es el final de la historia. La familia lo denunció hace 2 días, lo demandó a Javier Milei por ese tuit del 1 de junio y le pide que lo borre. Pero quiero ver primero la denuncia. Después el tuit ya lo mostré varias veces, después si quieren lo vemos de vuelta. Pero vamos a ver la denuncia, vamos a la placa 3 y 4. Vamos a la 4. Esto es parte de lo que le pide, ¿no? El petitorio, que le pide que borre la publicación. Y dentro de la denuncia, el abogado de esta denuncia es el prestigioso abogado Andrés Gil Domínguez. Y en la denuncia habla Ian Moche en primera persona. Esta es la denuncia escrita. Y esta es la palabra de Ian Moche en primera persona. Lo que dice Ian Moche acá es tal como surge objetivamente de la publicación el usuario Hombre Gris, que es al que se sube en Milei para injuriarlo, a Paulino Rodríguez, que es el periodista que lo había entrevistado a Ian Moche, y también para atacar a Ian Moche. Dice, me trató de mentiroso en tanto lo que manifesté sobre los dichos de Diego Spanuolo. Me adjudicó, dice Ian Moche, el nene, dice, me adjudicó ser parte de una operación antidemocrática contra Milei. Me endilgó una ideología política que no tengo y me acusó de ser objeto de instrumento, no un sujeto de derecho utilizado por Cristina Kirchner y Sergio Massa. Este conjunto de calificaciones, dice el nene, y adjudicaciones son falsas y configuran una clara forma de violencia simbólica, discursiva y digital que vulneran mis derechos y lesionan mi dignidad como niño de 12 años con autismo que ejerce legítimamente su derecho a expresarse y a participar en la vida pública en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Yo sé que este tema es fuerte, es pesado, es duro de escuchar. La verdad que a mí también me cuesta porque tengo un hijo de una edad parecida y no importa si tenés un pibe o no, pero no deja de ser un nene, pero es un tema duro y es difícil de hablar, es difícil de llevar a los medios. Aparte estamos hablando de un pibe con autismo. Es jodido, a mí me cuesta, a todos nos cuesta esta polémica. Pero también demuestra la crueldad de Milei. Milei intenta hacer foco en un periodista, viene a insultarme a mí cuando él lo que tiene que hacer, cómo tiene que cobrar correctamente es echar a Spanuolo directamente, al titular de la Agencia Nacional de Discapacidades, y no tratarme de basura a mí, bardear a la familia de Ian Moche, decir barbaridades de Ian Moche, porque él dice que no, yo no lo ataqué al niño. No, sí, lo estás atacando. De eso se trata la demanda. Por lo que yo tengo entendido hasta ahora, el presidente no va a borrar la publicación del 1 de junio. Él la puede apelar. Creo que tiene 3 días para apelar. La única publicación que borró es la de Libra, ¿no? Sí, pero sí. Esta todavía, esta la va a dejar. Ayer hubo comisión libre y todo eso, pero la borró esa. Es así, cuando quedó expuesta a una estafa. Sí. Esta no la va a borrar. Por ahora, hasta donde yo tengo entendido, no la va a borrar. La va a sostener. Por eso sale así. Salió Adorni a defender el tuit de Milei y salió Milei a atacarme a mí y básicamente a defender su tuit con esto. Ian Moche habló en estos días, dijo muchas cosas, quiero que lo escuchemos, vamos al tape 8, donde dice: lo que yo hago no tiene bandera política. Vamos a escucharlo. Hola a todos. En este video quiero empezar hablando y aclarar varias cosas. Y voy a empezar hablando por lo bueno, porque hay muchas cosas buenas, tengo muchos mensajes lindos, la verdad es que últimamente estoy muy bien y quiero también contestar a todos los mensajes, inclusive el mensaje del mismo presidente Javier Milei, que ha puesto que yo estoy en la línea del mal, que mis papás también, que esto, que lo otro, y lo mismo que dicen que mis papás lucran conmigo, que mi mamá lo hace por cuestiones políticas. A ver, la verdad es que nosotros, o sea, yo jamás estoy siendo obligado. Yo leo, yo me informo, yo voy a las charlas sabiendo qué es lo que voy a decir y con la única y firme intención de poder comunicar y ayudar. Y además también tenemos que entender que lo que yo hago no tiene bandera política porque estuve con todo. Bueno, parte de lo que dijo Lene después de todo esto que pasó y en medio de lo que es la denuncia de la familia. Quiero seguir escuchándolo también. Vamos al tape 9 donde sigue Ian Moche. El nene es 20 veces más adulto que el presidente de la nación. Es una cosa increíble. Sí, pero no hay que olvidarse que es un niño, claro, no es un activista con autismo que labura en la visibilización de justamente las personas con autismo, del autismo en general, y por más eso maduro, también, quise decir, más no adulto. sí, y que tiene muy en claro cuál es su misión, y en esa misión, sí, efectivamente vas a encontrar fotos de él con personajes de todo el espectro político, porque básicamente se va a juntar con cualquiera que le abra la puerta. Igual no hay delito de reunión todavía en Argentina. Lo No, hubo, pero hubo también un momento marca en un que estaba poco prohibido. la agenda que tiene
tiene él. No digo que sea un crimen tener una agenda partidaria, pero no es el caso de este niño de 12 años. Pero si tuviese identidad partidaria, tampoco estaría mal, ¿no? Si no estaríamos naturalizando el argumento. No me parece naturalizarlo, pero también entender un poco desde dónde habla el pibe, porque hay algo donde el presidente lo ataca como si fuese una disputa ideológica, y no es una disputa ideológica. Por eso yo quería terminar de escuchar a Johnny, porque me parece que hay que hacer foco en que nada de esto es espontáneo. El presidente, más allá de su emocionalidad, no dice lo que dice de manera espontánea ni visceral, Ese personaje es el personaje que se inventó para crear al presidente Milei, y el presidente Milei lo sigue usando. Yo creo que hay una falta de registro. Es muy disciplinado, y aparte es muy disciplinado con más recursos que los que contaba cuando inventó el personaje. O sea, la intención de atacar a Moche, más allá de que manifiesta su crueldad, porque no tiene límites en la ejecución del plan, entonces eso es lo que manifiesta su crueldad, al mismo tiempo responde a un plan. Y el plan es que todo aquel que lo contradiga, invariablemente es opositor. Tiene una identidad política opositora estigmatizada. Es cuca. Claro. Ese es el plan. Entonces yo por eso me niego a validar la idea de que alguien que tiene una identidad política, opositor al gobierno, kirchnerista, del FIT o de lo que sea, está prioritariamente invalidado por esa identidad política. No, al revés. Bueno, pero esto hace ese argumento porque arrastra a todo, incluso a lo que no se corresponde con una identidad partidaria. Claro, está bien, Cande, a la pero lo que yo misma digo es, lo pone al chico, que es un chico de 12 años, en la obligación de tener que aclarar que no responde a una identidad partidaria. ¿Por qué? ¿Qué problema habría si tuviese una identidad partidaria? Ahí es cuando yo digo que terminamos validando la estrategia. La estrategia del gobierno es aquel que tiene identidad partidaria es Yo no caca. creo que estemos validando, yo creo que al contrario, estamos marcando que en ese intento de simplificar la realidad entre amigos y enemigos, quedan en el medio un pibe activista de 12 años que no tiene nada que ver con esa pelea. No veo contradicción igual, Por eso. Efectivamente es así. Lo que yo marco es que es parte de un plan. No es espontáneo, no es... pero... Yo, antes de que siga, para mí no es partidaria, pero sí es ideológica la pelea, porque... Pues una batalla cultural. En él está planteando que el Estado se haga cargo, o que el Estado ayude a la gente con discapacidad, y Milei piensa que el Estado no tiene que ayudar a nadie, ni siquiera a la gente con discapacidad. Pero, por eso, ¿qué es lo que dice el tuit que retuitea Milei respecto a Johnny? ¿Cuál es la palabra que utiliza para atacar a Johnny? Sí, cuca del destape. O sea... Sí, lo quiere empujar al pibe a ser parte de... O sea, él al pibe, a Johnny, a cualquiera que lo contradiga, que lo ponga en contradicción. Domada periodista basura. Basura es un insulto, naturalmente. Sí. No, lo que dice el tuit original ¿qué es lo que dice Javier Milei? Pero el tuit mercenario. original es el cuca mercenario. Que todo esto viene de arrastre, viene de aquel video del Cuca 12, en donde todo Cuca tiene que ser exterminado. Ese es el motivo de la denuncia penal que me hizo. De hecho, ayer conocimos otro personaje de todo este mundillo mileísta que se llama Axel Kaiser, no sé si lo vieron, que es una suerte de número 2 de la Fundación Faro, que es la de Agustín Laje. Agustín Laje... hace un tiempito hizo lo mismo, compartió un tuit donde decía, démonos cuenta que ya no se puede convivir con los que piensan distintos, son enemigos. Ese tuit lo compartió el presidente. Ayer este joven Axel Kaiser dijo lo mismo, que todos los que piensan distinto tienen una enfermedad mental porque han sido contagiados con un virus. Milei había compartido un video donde decía que todos los que pensaban distinto de él estaban contagiados por el virus Cuca 12 y que eran una suerte de zombies, que vuelvo a repetir, el zombie es un ser que lo matás o te mata. Cuando te mata te contagia de esa misma condición. Y llegaba él, que era el león, a librarnos de esos zombies. Para librarle de los zombies tenés que matarlos. ¿Sí? Cualquiera que haya visto alguna película sabe eso. Entonces es una reiteración constante de eliminación de todo el que piensa distinto. Deliberada. Y es, como escribí y sigo con la causa abierta, un discurso nazi. Sí.
Pero también es una Incluso estrategia nazis. deliberada, ¿eh? El nazismo explicó un plan sistemático, no. Todo es deliberado. Claro, no Yo es que, insisto no es que Milei- fueran cuatro que se juntaron y dijeron, che, a ver, vamos a matar a Todo un es millón. No, y es la deliberado y línea la- y la- internacional. Elon Sí, Musk también habla por de eso. virus woke y todo Por eso- eso. Todo es deliberado y por eso yo insisto, Milei no comete exabruptos. Milei lo que hace es seguir un manual. Es un manual, voy a ponerlo en términos técnicos, pedorro y sencillo y que por ahí uno no coincide, que yo sí, pero es un manual y entonces él todo el tiempo hace eso, por eso es imposible. Yo ayer intenté, cuando empezaron el grupo, decir que lo puteó a Johnny, intenté buscar el tuit donde lo puteaba a Johnny y tardé una hora porque es imposible de encontrar. Claro. Entonces, ahora, eso es deliberado, no es que se le ocurre, no es que tiene un exabrupto, porque si no tendría exabrupto todos los días. A ver, yo te digo, voy a hacerlo más sencillo. Milei trabaja de eso. El trabajo de Milei Sí, como una- gerente una del parte. poder económico. Ayer Sí. Milei fue al Yacht Club Yacht Club. Yacht Club, sí. para otra reunión de la recaudeta, para Fundación pasar Faro la- para pasar la gorra. Exactamente. La excusa de pasar la gorra es que con eso se financia la campaña. Cuando ya sabemos que en realidad esa pasada de gorra es para financiar una vida más o menos opulenta del AGE, ¿cómo se llama el segundo que vos mencionabas recién? Kaiser y compañía. Acá me nota uno que no puedes participar de una orga nazi y apellidarte Kaiser. ¿Quién fue el turro que hizo el Sí, casting? es un casting de nombres, famoso casting de nombres, ¿no? Estuvo muy bien. Pero bueno. No me había dado cuenta yo que escribió este libro. Sí. Bueno, escribió, es un tema, es una discusión si lo escribió. Porque el libro se llama Parásitos Mentales y hay otro autor que dice que lo plagió. Viste que Milei también plagia Sí, claro. cosas. Bueno, se ve que el mundo Milei también anda en eso. Pero ahí está, la mente parasitaria. Otro chanta. Plagia el libro. Pero lo interesante también es que normaliza todo eso, porque ayer este chico Kaiser estaba en el programa de Trebuch, leyendo su propio, o el libro que firmó, no sé si es de él, pero que firmó y lo dejaba. ¿Lo tenés ahí? Mirá, ponelo para ver. Independientemente del grupo de edad o del sexo, los Está progresistas leyendo. también tienen mucho más probabilidades que los conservadores de informar haber sido diagnosticados con una enfermedad mental. Y después dice, los conservadores tienden a ser más sanos, más patrióticos y más religiosos y afirman haber encontrado mayores niveles de significado en sus vidas. Y eso explica también por qué muchas personas que están en estos círculos se vuelven violentas, físicamente violentas. ¿Qué ves hoy en Argentina? Sí. ¿Ves algo de todo esto que escribiste Habla en igual el libro, que citaste? ¿Qué el ves? AGE, Yo estoy no sé. completamente seguro Nosotros que intentamos Argentina entrevistarlo. tiene un sector. ¿Por qué Oiga. lee su propio libro? No entiendo. Por ahí no se acordaba. Es Pero raro. bueno, estaba ahí diciendo eso, que todos los que piensan distinto tienen un virus adentro. Y los virus hay que matarlos. Ese es el discurso. Yo lo que digo, y ahora cierra Johnny, porque también me gustaría escuchar la respuesta que tiene preparada Diego, que también formó parte de esta catarata de doxeo, de ataques presidenciales, que Milei no hace lo que hace solo, porque fundamentalmente no es el líder de lo que hace, es el gerente de un dispositivo de poder que ayer le puso plata en el bolsillo. Como había ocurrido en Puerto Madero en la reunión de la presentación de la Fundación Faro, que fueron los principales empresarios de los que recién veíamos están ganando mucha plata. En esa lista de empresas que veíamos antes, los 31 del panel líder de la Bolsa Argentina estaban casi todos ellos en la primera reunión de la Fundación Faro poniendo 25 lucas piso, dólares Ayer, cada una uno. de las 25 frases- lucas piso cada uno, Mucha plata. Ayer una de las frases que fue como el título de la ponencia, ayer habló Milei en el Yacht Club, y uno de los títulos fue, sí, soy cruel, dice. Así Sí. directamente, sí, soy cruel, soy En un cruel con ratito los vamos a cucas. repasar, vamos a ver las fotos, vamos a ver las imágenes, quiénes fueron, porque insisto, Milei no hace esto que hace solo, aunque es el protagonista que toma para sí este rol, el del doxeo, ¿no? Exactamente. Es Yo parte de su trabajo. Para cerrar, a ver, primero, Milei por ahora no borró el tuit, no lo va a borrar contra Ian Moche. La demanda está vigente. La verdad es que Milei lo que debería hacer es primero borrar el tuit, después echarlo a Spanuolo por esa barbaridad que dijo. Que esto fue hace mucho ya estamos tarde, pero debería echar a Spanuolo y debería revisar estas cuestiones, la verdad. Más allá que esté interesado en la batalla cultural y demás. Así que habrá que ver qué decisiones toma el presidente a partir de todo esto que está pasando. Diego, ¿querés tener tu momento, Diego? Diego Sí, el otro sí, Diego, digo, sí. hablar de vos mismo en tercera persona, como dijo el Diego.
Dijiste algo del protagonismo, sabés que no me gusta. Pienso que los periodistas, digamos, no somos el centro en general de lo que pasa en la Argentina, más cuando hay un gobierno que agrede a millones de personas todos los días con su plan económico. Pero bueno, ayer pasó algo referido al grupo Clarín, ¿no? Yo difundí en las redes sociales una foto que también la compartí ayer en el grupo porque estaba en el medio del programa y no sabía si ustedes estaban tratando el tema. Claro, ahí está Fernando Iglesias, que me agarra de punto. Sí. Pero bueno, la foto que yo comparto dice Héctor Manieto de fiesta en la celebración del Día de la Independencia en la Embajada de Estados Unidos. Un año de gloria para el Grupo Clarín. Hablo del Grupo Clarín, no hablo del contexto, pero está claro cuál es el contexto en el cual Manieto festeja. Ahí hay varias cosas importantes para decir primero de esa foto, que no había sido difundida hasta ese momento. Es una foto que muestra a Manieto en la Embajada de Estados Unidos en el Día de la Independencia, donde estaba, bueno, todo el poder. Sí, ayer mostramos. Por eso estaba todo el gobierno. Sí, sí. Exacto. Ahora, Manieto fue a hacerse ver. Claro. A esa celebración, porque no es habitual que vaya a la Embajada de Estados Unidos. No es habitual que se muestre. No es habitual que se muestre. En este contexto fue a hacerse ver. Sin embargo, esa foto no la había difundido nadie, ni Infobae, que tiene siempre las 83 fotos. Ni Clarín, que tenía sus propias 40 fotos de la galería. No estaba Manieto ahí. Por alguna razón no la difundieron. No sé si por la pose que tiene ahí Manieto. Pero bueno, esta es una foto oficial del acto. Sí, no hay fotógrafos que no sean oficiales. No, sí, hoy en día con el celular sí podés. Pero esta la mandó la embajada. Esta es una foto de la Embajada de Estados Unidos, que no sé por qué lo muestra así a Manieto. Pero a Manieto no le gustó, evidentemente, la foto porque no la difundió. Ese es el primer dato. O sea, hizo una nota sobre el acto de la embajada, puso 40 fotos y no se puso a sí mismo por alguna razón. Por eso yo, por un lado, difundí la foto y después aclaré en otro tuit, citándome a mí mismo, esta foto no la publicó Clarín y bueno, se viralizó bastante. Fernando Iglesias me trata de imbécil, dice, bueno, que hay que aprender de historia. Ahí veíamos justo en la placa anterior, veíamos yo no lo había visto, pero me cita. Ahí está. Ahí está, pero querido, pero imbécil, ¿no? Fue Néstor Kirchner el que le autorizó al Grupo Clarín la fusión de Cablevisión Multicanal y fue Javier Milei el que vetó la fusión de Telefónica y Telecom. Pueden tratar de ser un poco menos imbéciles, de vez en cuando digo, estudien y me arroba a mí. ¿Qué tiene que ver eso con la foto? Bueno, es el contexto. ¿Por qué Clarín está de fiesta? ¿Por qué hoy es un año de gloria para Clarín? Cada uno puede imaginarlo. Obviamente, por un lado se quedaron con Telefónica y por otro lado la ven a Cristina Fernández de Kirchner hoy detenida, presa, fuera del juego, en una causa como la causa Vialidad, que como tantas veces se contó acá y contó Ari, bueno, tiene que ver con Lago Escondido, donde estaban los directivos del Grupo Clarín. Es decir, está ganando Clarín por todos lados. Yo lo que quiero decir es, porque a veces parece que la historia no importa, ¿no? Que todo es el puro presente. Primero que nosotros venimos informando sobre este tema. Sí, claro. En febrero de este año yo publiqué la primicia en el Destape de que un grupo empresario cercano al gobierno era el actor oculto en la pelea de Milei con Clarín por Telefónica. Esto tampoco nadie lo difundía, o muy poca gente lo difundía, después salió, después lo escribió Carlos Pañi, después lo escribió Hugo Alconadamón, pero un mes después de que nosotros lo publicáramos en el Destape. ¿Por qué no se escribe? Bueno, porque son los empresarios aliados a Milei los que se querían quedar con Telefónica. Ahí estaba el hijo, Huerten, ¿no? El hijo del canciller Huerten, Gregorio Huerten, que está a cargo de los negocios. Estaba Marcelo Mindlin, un empresario muy importante que, bueno, obviamente tiene una trayectoria con la cual se podrían hacer varios programas o un libro. Y después estaba la familia Cielecki, también interesada. Estaba también Rodolfo Donofrio. Sí. Ese era el grupo de empresarios que además no es que no se conocen entre sí, sino que tienen negocios entre sí. Cada uno de estos vas a poder ver distintas UTEs. Eso lo publicamos en el Destape 4 días antes de que Clarín comprara efectivamente Telefónica, con un viaje de David Martínez a España. Eso también yo lo conté
fui uno de los primeros que lo conté en las redes sociales. Quiero decir, venimos informando esto. Hice después otra nota diciendo hay 6 meses para ver quién duerme a quién entre Clarín y Milei. Con respeto tratamos este tema. No estamos diciendo que Milei es un imbécil y que lo están durmiendo, sino hay que ver cómo sale esta pelea. Esto lo publicamos en marzo. Y después, hace una semana, Rodrigo Núñez publicó también en el Destape sobre el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que objetó, son 127 páginas de un informe, donde el gobierno de Milei objeta con argumentos que no tienen nada que ver con su filosofía, hablando de la concentración más impresionante de la historia argentina. Bueno, objeta la compra de Milei sigue con tuit fijado. Sigue con tuit fijado. Hasta ahora lo más importante que hizo fue el tuit fijado. En estos 3 meses que lleva, 4 que lleva la compra de Telefónica por parte de Clarín. Y después, como contaba, bueno, Rodrigo Núñez también parece importante porque esto no se difunde en otros medios. Incluso en eso hasta se le podría dar la derecha a Milei. Es muy poca la gente que cubre cualquier acción estatal. Hoy el Estado está en manos de un personaje que lo odia, que quiere destruirlo desde adentro, pero cualquier acción estatal para intervenir en una economía concentrada, oligopólica, no tiene difusión en otros medios. Bueno, en el Destape sale publicado. Quiero decir, estamos tratando el tema con respeto desde hace tiempo. Y con sus matices, lo que vos explicás en este momento y en las notas que estás refiriendo, en tus propias notas y la nota de Rodri Núñez, es que Milei utiliza argumentos que él mismo abominó en público, porque él abominó, por ejemplo, de las limitaciones a los monopolios. Dijo que los monopolios son buenos. Usó ese término, ¿no? Sí, después se contradijo. Pero en términos, por lo menos conceptuales, en algún momento cuando habló del tema, dijo los monopolios son buenos, son positivos, son positivos para incluso el desarrollo del capital. Dijo en alguna de las conferencias falopa de las que participa. Ahora, el argumento de la comisión, en realidad, la comisión como tal no está conformada, es unipersonal, hay un problema ahí de conformación, pero bueno, es el órgano oficial que hay para regulación de la competencia, es exactamente el contrario. Dice, los monopolios son malos, en este caso se constituye un monopolio por la posición dominante que ya tenía Clarín y que ahora se fortalece con la adquisición telefónica. Ahora, lo que vos contaste en aquella primera nota que referías, es el mar de fondo de la reacción de Milei. La reacción de Milei no es por su preocupación por el bien común, por mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas a la conexión, en este caso de telecomunicaciones. El impulso que tuvo Milei, como gerente de un dispositivo de poder, fue el de los socios que pretendían el negocio que finalmente primerió Clarín. Claro. Ese fue el impulso. O sea, otra vez Milei aparece como un gerente, como un tipo que reacciona en función de un sistema de poder que lo puso ahí para eso. Coincido plenamente. Y termino con esto, digo, porque Iglesias después lo retuitea a Iglesias. Iglesias que es furgón de cola de todo esto y ahora quiere subirse a la ola violeta. Por eso no tiene sentido polemizar con Iglesias, pero digo, él nos trata de idiotas a todos, me trata de imbécil a mí. A vos, claro. A mí. No, pero hay que decir que, para que no te sientas mal, Iglesias a todos los que le responde le dice idiota, imbécil. Pero porque crea todo de su condición. Este tema, como lo hablábamos recién. Suele pasar, el imbécil crea todo. Lo hablábamos recién con Ari. Este tema, porque ¿qué responde él? Néstor le dio a Clarín la fusión multicanal Cablevisión. Este tema lo hablamos recién con Ari. Bueno, nos conocemos hace mucho. Muchos de nosotros escribimos 1000 veces sobre ese tema. En mi caso particular, trabajé con gente, además que mucha de la gente con la que trabajé se fue a trabajar al Grupo Clarín. Tuve oportunidades de ir a trabajar en un programa muy famoso del Grupo Clarín. Decidí no ir a trabajar y sigo este tema. Le pregunté a Néstor Kirchner por este tema un día en La Plata sobre la fusión Cablevisión Multicanal cuando era candidato. ¿Qué te dijo? La evadió Néstor, se levantó y se fue, entró Pérsico, creo. Había preguntado Martín Piqué, me acuerdo perfectamente, hace 15 años. Después pregunté yo sobre el mismo tema. Hay un archivo y Néstor de no eso. respondió porque obviamente es algo de lo que se arrepintió Néstor, se arrepintió en Cristina. privado varias veces. En No, público, es que no hablamos en de público este una tema. vez hay un archivo de eso, en público. Una vez Kirchner fue con Alberto Fernández a Carta Abierta. Y en Carta Abierta se estaba filmando y le preguntaron. Y Kirchner primero dijo, pregúntele a él.
que era Alberto, que era el principal nexo y lobista con el Grupo Clarín. Después él explicó, en realidad le estaba preguntando primero por la prórroga de las licencias. Néstor Kirchner le dio 2 favores a Clarín. Uno fue la prórroga de las licencias por 10 años, y ahí él lo explicó diciendo, bueno, se la prorrogué a Clarín para prorrogársela a todo el resto, porque si no el único que podía lograr cosas era Clarín. La fusión fue menos explicable. Pero para mí el tuit de Diego es buenísimo, porque en esto de año de ganancias, el problema de Clarín no era con Néstor Kirchner, era con Cristina, que en una secuencia de Clarín ahora el 28 de agosto cumple 80 años. 28 de agosto del 45 se fundó Clarín, 28 de agosto del 2025 cumple 80 años. Es una organización política, organización del poder política, permanente. es una ideología en sí Igual misma, nació como una organización política, pero además, Exacto. en estos 80 años, es una frase, ya la escucharon 1000 veces, pero es real, a todos los gobiernos les sacó algo, excepto a Cristina. Claro. Pero a todos. A todos, digo a todos, incluso al de Alberto Fernández, incluso al de Milei le va a sacar algo, al de Néstor Kirchner y de ahí para atrás a De la Rúa, a Menem, a Alfonsín, a todas las dictaduras, a todos los gobiernos, a todos. Entonces, Mañeto riéndose en la embajada, con la embajada que tiene mucho que ver con la prisión de Cristina. De hecho, en el discurso de la encargada de negocios de la embajada del otro día, la embajada habló de cómo están colaborando con el Poder Judicial. Sí. Lo dijo. El embajador anterior, Mark Stanley, y el anterior, ahora se me fue el nombre del de Texas, directamente hablaban con los jueces y decían que venían a mejorar esto. Es Mañeto riéndose en la sede de un actor central de la prisión de Cristina. Él es otro actor central, o sea, sin el impulso del Grupo Clarín no habría Lofer. ¿Dónde estaba Borinsky? ¿Dónde estaba Llorens, Ercolini? En la misma, por eso, en el mismo evento estaba Borinsky, que es el actor clave de todo esto para la reapertura. Estaba Basso, que y ahora es integrante estaba del Basso, tribunal. que es integrante del tribunal. O sea, la foto dice tantas cosas, o sea, podríamos escribir tantas notas solamente con esa foto, y diciendo lo mismo que decimos siempre. Néstor Kirchner le hizo un favorazo a Clarín. ¿Por qué? Bueno, contextos, decisiones, yo creo que fue un error. Él mismo lo dijo en privado que se había equivocado. Todos los presidentes terminan reconociendo. Cristina- Menem también. Menem también. Menem Después en el año... una de las cosas que hacía autocrítica, me equivoqué con Clarín, Y le pasó lo lo permitió mismo que a hacer un Milei. multimedia. Menem lo dijo Milei- estando en la prisión domiciliaria de la Quinta de Bostanian. No, pero Menem lo exactamente dijo esa frase. mucho antes. Hay una entrevista a Menem cuando cumple 3 años de gobierno, año 92. Entrevista en el diario La Nación. Y le preguntan, ¿se arrepiente de algo de lo que hizo hasta ahora? 3 años de gobierno es reforma del Estado, convertibilidad, venta de cosas. Había hecho de todo los primeros 3 años de gobierno. Y Menem responde una sola cosa: haber permitido la conformación de monopolios mediáticos. Y está hablando de Clarín. Y Menem intenta hacer lo mismo que intentó Milei ahora, que es traer a alguien de afuera que le haga de contra por volumen económico al Grupo Clarín. yo lo que decía- ¿Qué es lo que reveló Diego en la nota de febrero? Pero al revés, perdón. Yo lo que ahí... Y no le sale a Menem. Pero es que la gran diferencia es que Menem sí efectivamente intentó contraponer un poder con otro. Todos lo intentaron. Néstor lo intentó, Vienen perdón, fallando. Cristina lo intentó. Milei no tiene esa intención, porque Milei no está para eso. No sé. Milei no tiene la intención... No A sé ver, si Milei no quiere eso. no, pero justamente lo que comentábamos recién es que Milei opera como resorte de un dispositivo Bueno, de poder. esa no es la como contradicción. cabeza de un dispositivo de poder. Yo estoy de acuerdo. Creo que los dos están apuntando a un elemento cierto, digamos. Esa es la contradicción de Milei. Milei, como cualquier gobierno, quiere Sí, favorecer tiene vocación de medios continuidad. propios, tiene un streaming, Naturalmente. tiene el manejo de las Obvio. redes, etcétera. Pero tiene su contradicción en su filosofía, que es lo que vos decís. Primero su filosofía y su historia. Fue un marginal siempre, después fue un delegado, un gerente, como decís, del poder económico. Y desde el primer día su principal objetivo para mí es destruir a las organizaciones colectivas que no responden al poder económico. Ese es el objetivo que tiene Milei, destruir a los sindicatos, destruir a las organizaciones, Ahora, yo quisiera atentar contra ponerle los asalariados. Un número a esta foto. ¿Podemos poner la foto otra vez que irritó a Fernando Iglesias? Que insisto, es furgón de cola, como lo ha sido en general toda su vida política, con bastante éxito, por cierto, porque con esa estrategia se ha podido acomodar desde el ARI al PRO, ahora va hacia la Libertad Avanza. O sea, con esa estrategia prácticamente no ha trabajado en su vida. Y se le acaba el mandato. En los términos así. de ellos mismos, en los términos de ellos mismos, que dicen que el Estado no
debe ser destruido, que estar en el Estado, trabajar en el Estado es un oxímoron, que no existe. Bueno, en los términos de libertarios, Iglesias es uno de los que no trabajó casi nunca en su vida, no sé cuánto hace que está viviendo el Estado. En los términos de ellos, para mí está mal, pero digo, ya que ese es el argumento que usan, Iglesias siempre se acomodó al sentido del viento, ahora está tratando de tomar el sentido del viento. Tal vez le dan una embajada el año que viene. Bueno, él de hecho siempre se acomodó dentro del dispositivo. Como se le termina mandato ahora este año, está viendo dónde se puede colgar, ¿no? Exactamente, porque otra opción sería laburar. En los términos de ellos, digamos, ¿no? Sí, tengo una ¿Quién novedad... lo tomaría? La verdad, perdón, ¿quién tomaría Iglesias para el laburo? Nadie. Si ustedes tienen que dar laburo. Bueno, era entrenador de vóley, por ahí es bueno en pero eso. está bien, pero está falto de práctica. Ponerle que ya está muy fuera de circuito. Che, tengo una novedad, perdón, importante, nada que ver, pero el juez Rafecas acaba de resolver que va a ir a juicio en ausencia en la causa AMIA. Es un dato, me parece muy relevante. Circunstancia que quedó habilitada por el gobierno. Sí, hubo un cambio legislativo que habilita el juicio en ausencia. El juicio en ausencia, como su nombre lo indica, es un juicio en ausencia. La Argentina no tenía eso hasta el gobierno de Milei. Digamos que los que están ausentes son los acusados. Claro. Los que están ausentes son los acusados, por ende no hay posibilidad de que se defiendan. De defensa. El juez Rafecas subroga el juzgado número 6, que es el que tiene la causa AMIA. Subroga significa que no es el juez titular de ese juzgado, sino que ese juzgado está vacante desde que se jubiló el juez Rodolfo Canicova Corral. No se ocupó esa vacante porque el concurso en el Consejo de la Magistratura está frenado. Lo ocupa Rafecas. Y ya venía amagando con esto y ahora acaban de enviar la resolución de que van a aplicar el juicio en ausencia. Hay iraníes involucrados, ¿no? No, básicamente hay autoridades actuales de Irán. Porque también hay libaneses, creo, también. Sobre todo iraníes. El problema de esto es que esto clausura la posibilidad de saber. Porque lo que van a hacer es una pantomima de juicio. Sí, van a condenar, no a... No vamos a saber. Claro, no a esclarecer. Es la solución cómoda, es la solución fácil. Es decir, bueno, cerramos este capítulo con lo que hay. Lo que hay es una pista. ¿Puede ser real? Puede ser real. Lo que hay es una pista. Una de tres. Que es la única que se le dio después curso judicial. Sí, las otras dos quedaron en gateras. Nada, es una muy pésima noticia para la historia. No, y aparte va a haber una discusión, debería haber una discusión sobre la violación constitucional que implica la supresión del derecho a la defensa. Es un derecho constitucional, está consagrado el derecho. Bueno, hay que ver ahora y además el momento, la efeméride, estamos a 20 días de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, en esto de la justicia efeméride, tardamos 30 años. En el caso de la AMIA es un clásico. Caso de la AMIA. Siempre, sí. Cada vez que hay un aniversario. Lo trabajaba muy bien el fiscal Nisman eso. La verdad que todo. Rafecas también. Rafecas. El juez Cavallo en su momento. Sí, Otro experto en... La verdad que es grave. Esto es un deterioro muy importante para la historia argentina. Todo esto es legislación que pasó por el Congreso. Por eso digo, por el Congreso, sí. Milei no está solo en esto, Igualmente es muy probable, yo no tengo ahora exacto quiénes son los querellantes, esto se puede apelar, digamos, va a haber discusión judicial sobre todo esto. Una buena parte de los familiares, no digo todos porque como en todo conflicto con muchas víctimas es muy complejo. Acá hay 85 familias que son víctimas, pero por lo pronto desde Memoria Activa yo sé que no están de acuerdo con el juicio en ausencia por esto. Porque la solución fácil es cerremos este capítulo con lo que hay, no sepamos, acusemos directamente a Irán. Ahora es un momento... políticamente correcto para acusar a Irán. Sí, es un momento que además facilita, porque si Irán está tirando misiles sobre Israel, entonces bueno, son los iraníes culpables de todo. Yo no sé si son los iraníes, no se sabe, nunca se terminó la investigación, estuvo absolutamente viciada desde el minuto 1 por los servicios de inteligencia locales, que cumplían órdenes de servicios de inteligencia de otros países, y la Argentina, por suerte, nunca tuvo juicio en ausencia. Y digo, tampoco hay juicio en ausencia para los genocidas. ¿Sí? Los genocidas han gozado del Estado de Derecho, del derecho de defensa, y además han gozado, gracias a este mismo Poder Judicial, de la impunidad biológica, que es que cuando se murieron no se los pudo juzgar más. No hubo juicio y nunca nadie pidió juicio en ausencia para los genocidas, porque es una pésima idea para la historia, para la memoria, para que sepamos, para la verdad. Y el juez Rafecas, bueno...
se ha asociado a un club al que por ahora no estaba, que es el club de la cofradía de Comodoro Pi, que deja la Constitución guardada y se suma al sistema de operaciones. Había dado una señal con el procesamiento de la diputada Vanina Biasi, si se acuerdan, sí. Vanina Biasi que opinó sobre lo que hace el actual gobierno de Israel y fue procesada por el juez Rafecas también a pedido de todo este lobby que existe en la Argentina respecto de que no se puede decir nada fuera de los cánones de los servicios de inteligencia y de la derecha de la comunidad judía acá, y ahora suma esto. La verdad que esto lo coloca, a mi entender, a Rafecas en el mismo club de Bonadío. O sea, Bonadío, les recuerdo, 5 años cajoneó la causa AMIA. Rafecas ahora avanza por la fácil, que es un juicio en ausencia, que no va a resolver el tema. O sea, van a hacer un simulacro de juicio, si es que se hace, repito, esto se puede apelar, van a hacer un simulacro de juicio sin que haya nadie del otro lado. Y la verdad que Rafecas es un juez que intervino en causas de lesa humanidad muy importantes. ¿Sí? En la megacausa del primer cuerpo del ejército, ha escrito sobre el tema, sí, se acomodó al viento de época, ¿no? Para subsanar... en ese caso se acomodó al viento de época, como ahora se acomoda al viento de época. Por eso digo que se afilia a lo peor de Comodoro Pi, o sea, termina estando en el mismo club que Bonadío. De manera autónoma. Yo digo, el problema es sistémico. Es Rafecas, pero es el sistema que integra a Rafecas. Había personajes que uno decía, bueno, por ahí están por fuera o tienen cierta dignidad. Se acomodó al viento de época, cuando el viento de época iba hacia la justicia y a la ratificación empírica, no retórica, de la memoria, la verdad y la justicia. Sí. Y ahora se acomoda al viento de época. Esto no va a traer ni memoria, ni verdad, ni justicia en la causa. Hay que recordar que para subsanar la ausencia de los acusados en esta causa era que se había establecido el memorándum con Irán que permitía al juez y al fiscal ir a tomarle la declaración al lugar de residencia de estos acusados y con la declaración, que seguramente no le iban a prestar, porque... O sí, no sé. Igual no sabemos. Pero cumplido el trámite cumplido el trámite de darle la opción a la defensa, se podía avanzar con el juicio. Nunca estuvo en la justicia argentina la idea de que el testimonio sea importante para esclarecer, porque el testimonio podía obstruir la acusación lineal a Irán de como responsable. Sí, sí. No, y nunca se siguieron todas las pistas. Ahora no sé, ahora se estrena la serie de Menem, no sé si mencionarán el tema. Pero parecería esto pasó en el gobierno parecería ser más una cuestión romántica, político-romántica. La verdad que no sé hasta dónde llega temporalmente la serie, pero digo, esto pasó durante el gobierno de Menem. Menem tenía una vinculación muy fuerte con personas que rondaban alrededor del atentado. Los 2 atentados fueron durante el gobierno de Menem. Hubo mucha responsabilidad de todo el gobierno de Menem, tanto en no prever los atentados, como en encubrir después la investigación. No sé si eso estará, pero digo, acá va a haber un problema. Yo asumo que va a haber apelaciones de esto, que no se resuelve ya, pero lo acaba de avisar el juzgado de Rafecas. También se va a utilizar seguramente para volver sobre el tema del memorándum. Probablemente veamos en los próximos días una distribución va a haber una conexión ahí. El día del anuncio, el día que esto se anunció previamente, el día de juicio en ausencia, no solo fue un proyecto del Congreso, antes hubo un anuncio en Casa Rosada, lo hizo Patricia Bullrich, lo encabezó, y había varios asistentes, muchos del Poder Judicial. Una de las que estaba en el fondo, en el Salón Héroes Malvinas, se llama ahora, antes era de Pueblos Originarios, en el fondo, paradita, mirando a la Bullrich de frente, era Sandra Arroyo Salgado. Y te sumo un dato. Que estaba ayer el 4 de julio. La denuncia de Nisman, que fue cerrada en 7 instancias judiciales, de hecho la jueza Servini ni abrió la feria judicial para tratarlo, le dijo, esto que me trajiste es un mamarracho. Después cuando Nisman aparece muerte, el juez Lijo abre la feria judicial, todo arranca, fue rechazado en 7 instancias y lo reabrieron los jueces Borinsky y Hornos. La reabrieron el 29 de diciembre del 2016. 6 días antes, el 23 de diciembre del 2016, Borinsky había estado con Macri en la Quinta de Olivos y Macri había dicho como parte de su campaña que él iba a reabrir
la denuncia de Nisman, porque a Nisman lo habían matado. Como todo se encadena, a Nisman no lo mataron. Nisman, hay un peritaje del cuerpo médico de la Corte Suprema que dice que Nisman se suicidó. Como no les gustó ese peritaje, inventaron otro, hecho por la Gendarmería de Bullrich, y pasaron la causa del fuero ordinario, donde tramita un suicidio, al fuero penal, donde tramita un asesinato. En el fuero penal, hay que recordarse de todo esto, sortearon la causa y le tocó al juez Casanelo. Como no les gustó el juez Casanelo, agarraron la computadora de los sorteos y la trabaron. Esto pasó de verdad, está todo documentado. La tuvieron 2 horas sin funcionar, la volvieron a enchufar y le hicieron el sorteo de vuelta para que le tocara a Ercolini. Ercolini es el juez del caso Vialidad. En el caso de Vialidad, no tuvo ningún empacho en inventar una causa, acusar a Cristina, mandarla a juicio y Cristina hoy está presa. Está la orfandad probatoria. Otro que estaba en la embajada. Otro que está en la embajada. Está la orfandad probatoria de que a Nisman lo mataron, que el juez Ercolini tiene hace 7 años el expediente por el supuesto asesinato de Nisman y nunca lo resolvió. Sí, lo porque que vos no hay estás nada contando ahí. con nombre y apellido es un sistema, por eso yo lo que... Sí, estoy haciendo todo el caminito para contar que ahora van a volver a insistir con reabrir la causa memorándum, que vaya a juicio y todo eso, y son los mismos personajes que armaron la causa Vialidad. Por ende, es muy probable que termine igual. Sí, el problema, Ari, y está muy bien que lo hagas, el esfuerzo informativo hay que hacerlo. El tema es que lo haces en una época en donde la verdad no importa nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, no, porque es objetivo. No es objetivo. ¿Es objetivo? Eso es asumir que estás derrotado. No, al revés. La verdad importa un montón. Les importa tanto que por eso laburan tanto en hacer la mierda. Déjame terminar el argumento, yo te escuché con mucha atención. El argumento es que el problema es que al público masivo, saturado como está de sus propias necesidades, que son necesidades de urgencia, este nivel de detalle en la verdad lo abruma. Entonces, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, que hay que hacerlo, es tratar de revalorizar la verdad y al mismo tiempo atender la urgencia. Las dos cosas al mismo tiempo. Sí, hablamos todo el día de economía. Lo que digo es que no estoy de acuerdo en que... Sí, es como cuando decían... pero no es de economía, no es de economía. Es como cuando decían la ley de medios no sirve, pero Clarín se pasó 4 años tratando de frenarla. Mirá que si no servía. Esto es lo mismo, decir la verdad no existe. ¿Por qué se trata tanto el tiempo tratando de desvalorizarla? No, al revés. Yo lo que digo es, no que la verdad, no estoy validando la idea de que la verdad no sirve. Estoy diciendo que el problema es que lo que vos contás con este nivel de detalle exhibe un sistema que está podrido. Y lo que hay que abordar como problema es el sistema, a mi modo de ver. Son los personajes de ese sistema. Sí, algunos de los personajes más visibles del sistema. Sí. Hay otros que son menos visibles, que también los hemos mencionado cada vez que tuvimos oportunidad. Y el problema es el sistema. Y es el sistema que no es lo que se cuestiona, porque lo que vimos en este tiempo fueron intentos de acuerdos para cambiar piezas en el sistema. Pero mantener el sistema, que es un sistema que no funciona, o que funciona con estas características que vos decís. Ahora, ¿por qué yo digo el tema de la verdad? Porque el desafío es valorizar, no valorizarla a nosotros, porque es lo menos relevante si nosotros le damos valor, sino cómo lograr que se vuelva a valorizar la verdad como o la verdad, o por lo menos los hechos, como un hecho relevante. En eso juegan los medios de comunicación, y juega todo el sistema de intoxicación informativa de redes. Es un punto, me parece, central porque nos permite conectar también lo que estábamos hablando con el ataque que recibieron Jonathan y Diego. Y la risa de Manieto. ¿Podemos volver a la risa de Manieto que trajo Diego hace un ratito? Sumeala. Claro, igual te digo algo, yo lo vi bastante bien. Bueno. Sí, viene de atravesar varios problemas de salud. Pero aparentemente está recuperado. Alguien puso en las redes, el poder desgasta al que no lo tiene, una frase conocida. Bueno, esta risa de Manieto, que es la foto que no se quiso mostrar, pero que al mismo tiempo refleja la decisión de Manieto de mostrarse, digamos, por qué se fue a mostrar al 4 de julio, refleja un estado de satisfacción por la circunstancia que se vive en la Argentina. El que para las mayorías populares no son satisfactorias. El que lo acompaña es Norberto Frigerio, el director de Relaciones Institucionales de la Nación. Exactamente. El grupo Clarín, para volver al informe de Lozano, en el último periodo, en el último año, tiene un resultado neto positivo del 513%. Resultado neto positivo del 513%. Bueno. Le gana la inflación, se explica por qué la sonrisa, digamos, ¿no? Todos estaríamos felices. Y hablo de resultado neto y no de resultado operativo,
porque ahí operan los contadores en general. Vos que ves los balances habitualmente, Sí. en el resultado neto están los ingresos, en el resultado operativo es lo que dicen las empresas que le queda. Digamos, en el medio operan los contadores metiendo Sí, lo que todo hay que ver tipo ahí de siempre gastos. es la rentabilidad, pero también hay mucha creatividad. Hay mucha creatividad. en Bueno, todo eso. esa risa de Manieto y este número, el número arriba del 500%, es el número que se declara en el panel de cotizaciones de empresas, que es el corazón del modelo. El corazón del modelo está ahí, en la cotización de las acciones y en la cotización de los títulos y los bonos. Y ayer no hubo buenas noticias para el gobierno en relación a esto. Fer, no sé quién tenía, si Fer o Cande tenía el tema de lo que ocurrió ayer con una colocación fallida del gobierno. Ayer, que el gobierno de todas formas presentó como un éxito, ¿no? ayer pasaron dos cosas en el ámbito financiero, ¿no? Una tiene que ver con la operación de las bolsas el día después de que se consolidó, que se confirmó la decisión de MSCI de no modificar la calificación del mercado argentino como un mercado cerrado y marginado del sistema financiero internacional. Entonces, todos los que habían comprado títulos, activos financieros argentinos, los bonos o las acciones, esperando una recategorización, ayer salieron a liquidarlos, porque ya no tenía sentido tenerlos esperando un año que un cambio de calificación mejore el valor de esos activos. Entonces, por un lado tuviste un golpe muy fuerte en los activos, bonos y acciones, por todos los fondos que dijeron un año más no los esperamos a los argentinos y se fueron. Pero después venía la decisión o venía la licitación de deuda que hace habitualmente el Tesoro para renovar los vencimientos. Estamos hablando de la deuda en pesos que tiene el Tesoro Nacional y que se renueva 1 o 2 veces por mes según el calendario y por montos que en el caso de ayer superaba los 13 millones, no, los 10 millones, 10 billones, Sí. 10 billones de pesos. Y ahí lo que sucedió es, parte de esos fondos que estaban en distintos activos dijeron, nos vamos. Y ayer dijeron, dámela. Y se llevaron 4.4 billones de pesos. Es decir, el Tesoro tenía que renovar deuda por 11 billones y solo logró renovar deuda por 6.14 billones. Es el 58%. El resto, estos 4,15 billones de pesos, el lunes que viene van a estar líquidos en el mercado. O sea, se supone que eso irá... Fondos de inversión que no renovaron Sí. su tenencia Hay de títulos instrumentos... públicos y que desde el lunes van a poder hacer cualquier cosa. Bueno, Pueden comprar en el mercado secundario o pueden ir al dólar. está bien. Yo lo que digo es que la oferta que hizo ayer el gobierno fue una oferta muy atractiva. La oferta fue muy atractiva porque les dijo, quédate, te damos 40% de tasa en pesos para que te quede. 40% para que te den una idea es superior a la tasa que le ofrecieron a los que venían con dólares. Bueno, el dato es por qué no lo aceptan. ¿Por qué no aceptan un atractivo? ¿Se acercan las elecciones? Hay No, un me parece motivo- que lo que están viendo es que la timba que contaba ayer en el mercado de dólar futuro, que contaba ayer Cande, explicita que la intervención del gobierno, que hoy es a través del dólar futuro, se puede hacer más intensa No, en la banda, ¿no? Ahí lo que tenés claramente... Para mantener moderado el tipo de cambio. Ahí lo que tenés claramente es que los fondos de inversión dijeron, mira muchachos, te veníamos acompañando porque Milei tenía mucho poder, lo estaba demostrando, estaba llevando adelante, avanzando con una reforma, pero la verdad, los resultados macroeconómicos son muy malos, son tibios, no estás acumulando reserva, no levantaste el cepo, no hay libre flujo de capitales, por lo tanto, estás encarando un proceso electoral donde nadie tiene certeza de que te vaya tan bien como vos nos estás anticipando, y además la parte económica no la cumpliste. No cumpliste con levantar el cepo, no cumpliste en acumular reserva, no cumpliste en integrar el sistema financiero argentino al sistema financiero internacional. Por lo tanto, nos vamos ahora que tenemos todavía la posibilidad de irnos con ganancias en dólares muy importantes y no nos vamos a quedar a esperar a ver cómo te va. Sobre todo porque ayer se conoció otro dato, que es que la balanza de pagos sigue negativa y... Sí,
En realidad es la primera vez que la balanza de pagos da negativa. Nosotros hablábamos de cuenta corriente negativa por un número del Banco Central. Expliquemos qué. Balanza de pagos y qué es cuenta corriente para distinguir una cosa de la otra y para que el... No, o sea, la balanza de pagos tiene una cuenta corriente. El tema es que usan distinta metodología, el INDEC o el Banco Central. El Banco Central es como la billetera de la Argentina como país. Entonces, el Banco Central lo que mide es efectivamente cuántos dólares entran y cuántos dólares se van. El INDEC lo que mide es un criterio más contable. Que, o sea, se usa el criterio de devengado, le voy a decir, el nombre no le va a significar nada a la mayoría de la gente, pero es básicamente un asiento contable y no está mirando si se posponen pagos, si se pagan efectivamente o cuestiones si se concretan esas operaciones. Entonces, la cuenta corriente del Banco Central, de la billetera, ya venía dando negativo. Lo que no daba negativo era la balanza de pagos, lo tenemos en la placa 4, como dio este número el primer trimestre del 2025. Bueno, ahí está la balanza de servicios. Capaz lo tenemos en la placa 5, entonces el número que estaba buscando, que es, bueno, esta comparación de los balances de pagos en los últimos años, ¿no? La última barrita, la verde, es el 2025, la barrita roja es el 2024 y la azul es el 2022. Entonces acá vemos en la primera parte del gráfico, bueno, este déficit de menos 5.191 millones de dólares que dio esta cuenta corriente de la balanza de pagos en el primer trimestre de este año, cuando el año pasado había sido positiva por 176 millones de dólares. El año pasado, obviamente, después de la evaluación de Caputo, con un contexto recesivo donde las importaciones no estaban en el boom que están ahora. Recordemos que ayer hablábamos de importaciones que llevaban al 32% del Producto Bruto Interno. Entonces, obviamente, ese número lo vamos a estar viendo en distintos indicadores de la economía en este primer trimestre, donde todavía no tuvimos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde todavía no tuvimos la profundización de ese turismo emisivo y de los gastos de servicio con tarjeta, y que todavía estamos hablando de clubes. Todavía no había pasado. El Mundial de Clubes no había pasado. Pues es Candy, que pero viajó mucha gente, por eso digo. Pero pará, porque quiero hacer un énfasis un poco en la parte de servicios, y ahí sí voy a la placa pasada, la placa 4, porque creo que es uno de esos gráficos que son muy sencillos de entender y que no hay que ser economista para entenderlo. Quienes no están en YouTube van a ver un gráfico donde la última línea se va claramente, profundamente hacia abajo. Agustín López Núñez dijo, está haciendo fracking esa línea, y me parece que es un buen ejemplo. Y esa balanza de servicios, que es básicamente los dólares que se van, no en el intercambio de bienes, no en la compra de bienes y de servicios, sino en los servicios que se pagan al exterior por viajes principalmente, que es la parte celestita, también por transporte, que es lo rosado. Entonces hay algo de este modelo, algo llamado tipo de cambio, que está mostrando que esta apreciación cambiaria tiene efectos concretos en una minoría argentina que está gastando muchísima plata, no en Argentina, sino en el resto del mundo. Y voy a hacer una acotación, un comentario sobre la parte de turismo, porque cuando vos hablabas ayer te decía, no, bueno, el primer trimestre del año el turismo pesa mucho, fue muy fuerte. Si vos ves lo que marca el INDEC, salieron más de 9.000 millones de dólares por turismo en 3 meses. Pero el segundo trimestre vino muy duro también, porque en el segundo trimestre tuviste fines de semana largos como Semana Santa, donde el turismo emisivo fue muy alto, y tuviste el Mundial de Club, que fue significativo la salida. Sí, y ahora vas a tener las vacaciones de invierno, siempre, todos los trimestres vas a tener algún evento. Esto que estaban viendo, dice, no, bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo trimestre, si se da también tan negativo como en el primero. Las noticias previas son malas. El tema no es la estacionalidad, sino el dólar barato. Es que de hecho, acá estamos en la balanza de pagos, el dato sale para el primer trimestre porque es un dato que tarda más tiempo en recabarse. Tiene un rezago. Tenemos en la placa 3 el turismo internacional, que es a mayo, porque sale mensualmente esta estadística del INDEC, y lo que vemos es que el turismo emisivo, o sea, la cantidad de argentinos que se fueron en mayo, de nuevo, antes del Mundial de Clubes, no en un mes particularmente alto, de temporada alta, ni de vacaciones, ni de alguna justificación que pueda explicar por qué los argentinos viajaron un 48% más que el año anterior.
ni por qué vinieron un 10% menos de turistas del resto del mundo a la Argentina. Si vemos la división por países, en todos los países y en todas las regiones son más los argentinos que van que los extranjeros que vienen al país. Y eso es un problema no solo en términos de los dólares que se están yendo de argentinos al resto del mundo, sino que también es un problema para los comerciantes que vivían del turismo no solo local, sino también internacional. Y ahí tenemos un tape de una comerciante en el tape 2, una comerciante que habla justamente de la falta de turistas y cómo está impactando en el comercio minorista. Estamos con muy pocos turistas y los turistas que tienen no les conviene nuestro cambio. Para ellos es muy caro todo lo que vendemos. O sea, estamos caros, digamos, nosotros, Argentina, en dólares para los turistas. Para los turistas. Ellos vienen solo a comer y a hacer turismo de otro tipo. O sea, ve mucha gente, mucha afluencia de público, pero que no compra. No compra, no. Muy poquito estamos vendiendo. Una tercera parte de lo que estamos acostumbrados a vender en verano. Demasiado, ¿no? Cambió la plata argentina con la brasilera y nos mató. Ahora les conviene ir a Chile, a otros lugares que está mucho más barato. Ya nosotros no. Muchas gracias. Vienen planteando muchos comerciantes, ¿no? Que se ve obviamente en la feria de San Telmo por el tema del dólar. Reconozcan. O sea que se vende menos, pero qué lindas cosas que hay además, ¿no? Tenemos tenemos dos parrillas muy frecuentadas por los turistas extranjeros. Sí. Nosotros cuando salía de Palo y Zanahoria a las 7 de la tarde, que es la hora que comen ellos, no la de nosotros, claro, siempre había cola, pero cola de bastantes metros y ahora no ves a nadie. Es que la apreciación cambiaria no solo es un problema porque, de nuevo, a mí a veces me hace ruido, ¿no?, traer estos números de turismo emisivo cuando también traemos números de endeudamiento de la familia, de gente que no llega a fin de mes y vos le decís, sí, viajaron 48% más de argentinos al exterior. ¿Y dónde? Dice, ¿cómo hicieron? Bueno, hay un sector minoritario que tiene un peso donde si tiene un excedente les sirve mucho más ir a comprar a Chile, a Paraguay, a Brasil, irse a destinos exóticos de vacaciones y aprovechar ese tipo de cambio, mientras que los que quedan acá quedan con precios que son muy caros incluso para los internacionales. O sea, si son caros para nosotros, que no tenemos ni sueldos de 1.500 euros, como es en el caso de Europa, imagínate lo caro que es para un argentino. Nosotros en general, es problema del ejercicio periodístico, contamos fotos. Ahora, el tema es que es una película que la Argentina ya rodó varias veces, ya exhibió varias veces. Y si no, pueden ver Plata Dulce. Que es, si se quiere, la versión original de todos estos procesos que se han repetido en el tiempo. Perdón, quiero decir esto. El problema de la falta de dólares, que porque en definitiva estamos hablando de eso, de dólares que se van y que no ingresan. No ingresan ni por inversión extranjera directa, que es la peor de los últimos 40 años, según todos los informes que están a la vista. Y al mismo tiempo tampoco está llegando ahora, ni siquiera en pesos, la renovación de la timba. Y supimos también, así lo contaba Alfredo, que se postergó al año que viene uno de los estímulos para la inversión financiera, que es una forma de que vengan dólares, que es esta declaración de Argentina del Morgan Stanley. Pero te quiero sumar una cosa, porque hablamos siempre de restricción externa. Si no hay, exactamente, restricción externa. Pero esta no es una restricción externa porque estamos produciendo mucho y la industria está importando insumos y la Argentina está consumiendo una cantidad que no da abasto con los dólares que tiene. No, esto es una restricción externa con una destrucción de la industria interna. Pero además no hay una restricción externa, porque hoy tenés dólares. De hecho, el dólar está muy barato, y el dólar está muy barato porque tenés una oferta de dólares importante, sustancial. El problema es que esos dólares no están generados por la economía real, sino están generados por el endeudamiento. Se está endeudando el gobierno, se está endeudando el Banco Central y se están endeudando a un nivel pocas veces visto todo el sector privado. Sí, también están cayendo en default. Sí, claro. Bueno, por eso, entonces, esa burbuja estalla, el tema es que nadie sabe cuándo exactamente. Esa burbuja del endeudamiento estalla. Claramente va a estallar. Y si vos ves los datos de la morosidad de los créditos en pesos de las familias y de las empresas, te viene mostrando de que ya hay muchas dificultades. Tenemos, si querés... Pero por eso, yo lo quería marcar, porque quería pasar a la economía real con Diego, que tiene un informe de la otra cara de esto, que es
cómo impacta en la economía de bolsillo de trabajadores y de consumidores. Ahora, me parece que el puente está dado justamente por este concepto de burbuja. Lo que cuenta Cande con la salida de divisas por turismo es una burbuja que la Argentina ya vivió, plata dulce, DM2, convertibilidad, tuvo distintos nombres, y que en algún momento explotó. Nadie sabe exactamente cuándo. Daría la sensación que en el gobierno de Milei las cosas ocurren en una velocidad incluso más vertiginosa que en otros procesos similares del pasado. En términos económicos y en términos políticos. Y la decepción que eso provoca en sus propios votantes también es muy vertiginosa. Con la economía de plataforma pasa eso. Si hubo un sector de trabajadores que militó activamente la candidatura de Milei desde el día 1, fueron los trabajadores de delivery. Los veíamos incluso con carteles en las bicicletas o cada vez que se les ponía un micrófono militaban por Milei. Y ahora, esta nota que publicó Diego y que ahora trae también a esta mesa, muestra por lo menos un principio de decepción por las consecuencias del plan Milei sobre ese mismo sector que lo militó. Exacto. Sí, es un principio de decepción, claro. Sigue siendo un sector... Principio de revelación, diría el presidente. Sí, es un sector, obviamente, como vos lo decías, muy importante para Milei. Ayer publicábamos una nota basada en un informe de la Fundación Ever, que está muy interesante. Justamente, ahí está, lo estamos viendo para los que están en YouTube, las y los novísimos trabajadores, cuántas changas para un salario digno. Lo hicieron Esther Solano, Pablo Romá y Cecilia Feijó. Es un trabajo de un grupo que ya había hecho hace un año un informe donde los votantes moderados de Milei decían, se preguntaban, ¿no estoy haciendo un sacrificio inútil? Porque lo estoy pagando yo y la casta somos nosotros. Entre los votantes de Milei, por eso es lo interesante de este informe, no estamos hablando de votantes opositores únicamente, sobre todo votantes de Milei. Este trabajo ahora está basado en entrevistas a nivel nacional, con hombres y mujeres, con trabajadores de todo tipo, trabajadores estatales, trabajadores del sector privado, trabajadores de plataforma, trabajadores registrados, trabajadores no registrados, y lo que sale como primera conclusión es que hay una mixtura, todo el mundo tiene otro laburo, vos podés estar trabajando en el Estado, pero además por ahí manejás el Uber. Bueno, algunos testimonios vamos a empezar a ver de este informe. La placa 2 te muestra un testimonio de un votante de Milei. Está mal que Milei hable de empresarios héroes, porque los que trabajan son los obreros. A los trabajadores no los ponen en blanco, no tenemos todos los derechos. Hay mucha gente buscando trabajo y te pagan muy poco. Milei no ve a la gente que necesita. Los pobres, como nosotros, no piensa en eso. Una mujer de 38 años empleada en una pizzería de Entre Ríos. Por eso insisto, hombres y mujeres de todo el país en este estudio, votantes en su mayoría de Milei. Hay algunos votantes opositores, pero en su mayoría son votantes de Milei. Y esta mixtura, todo el mundo tiene varios laburos. Mirá, la placa 3, el testimonio de una mujer que habla de su cuñado. Mi cuñado trabaja en un taller mecánico, hace 15 años que trabaja ahí, pero a él no le da el sueldo. Él sabe que comprando cripto va a poder pagar la camioneta, el colegio del hijo, lo que sea. 28 años, mujer bancaria, La Rioja, en este caso opositora. Es uno de los pocos testimonios de opositores. Insisto, son sobre todo votantes de Milei, y ahí está la riqueza del informe, y que te habla de esta mixtura de mucha gente, bueno, de todo un mundo de la informalidad. Por eso ayer hubo una marcha muy importante de los trabajadores sindicalizados, muy importante, de más de 150 gremios, que muestran lo organizado. Esto es lo inorgánico, esto es lo desorganizado. Vamos a la placa 4, mirá lo que cuenta una mujer bancaria, también el mismo testimonio de antes. Tengo un amigo que tiene un delivery y él durante el día hace Uber Moto. Durante la siesta atiende una librería y después a la noche invierte en cripto. Porque cuando pensamos también en plataformizados, así lo llaman, plataformizados, no es solo el que maneja Rappi. Puede ser el Uber, puede ser el que hace cripto, puede ser una profesora, dice yo soy profesora, pero también tengo mi OnlyFans, las OnlyFaneras, así le llaman. Entonces digo, es toda la mixtura de lo que hace la gente a través de las redes sociales hoy para sobrevivir en la Argentina. Alan Gisbert tiene un libro
extraordinario que se llama Economía de Plataformas, donde justamente cuenta estos métodos de changas digitales, digamos, pero básicamente acuña un concepto que asocia la economía de plataforma con la economía extractiva. Dice, es un tipo de economía extractiva, como existió tradicionalmente la economía extractiva, asociado en general a los recursos naturales, pero la economía de plataforma también es un tipo de economía extractiva. Claro, ¿qué extrae? Bueno, extrae horas, extrae esfuerzo, extrae recursos económicos. Extractivismo digital le llaman. Exactamente, extractivismo digital. Claro, ¿quién pone los recursos a esa extracción? Bueno, el individuo en este caso. Pero mira el testimonio 5. Naturalmente está mucho más debilitado un individuo que un colectivo. Sí. Mirá el testimonio 5, algo, si querés, cercano a lo que hacemos nosotros. Sí. 28 años, administrativo universitario, Jujuy, votante de Milei. Nosotros queremos armar un canal de streaming para monetizar en dólares y así poder salir de que el salario cada vez valga menos, porque acá literalmente en Argentina el salario cada vez vale menos y hay un porcentaje muy pequeño que puede monetizar o hacer que los contenidos circulen, lo dice un votante de Milei, de la provincia de Jujuy, 28 años administrativo, armando un canal de streaming con amigos para ver si pueden pegarla y sí, va a tener que venderlo a un valor en dólares que no existe en el mundo, porque esto es otra parte del fenómeno que contaba Cande. Exacto. O sea, con este atraso cambiario, aún quienes ofrecen servicios en dólares en Argentina no son competitivos, porque para vivir en Argentina necesitas ingresos en dólares que no se pagan en el mundo, ¿eh? No es que un ingreso de 1.500, 2.000 dólares es un ingreso habitual en Europa. Por el contrario, es un ingreso medio alto en Europa, 1.500 o 1.000 dólares. Le voy a pedir y es lo que necesitas como ingreso promedio en Argentina, que es un palo, ingreso medio de una canasta los trabajadores básica. Ayer sindicalizados decían cobro un palo en mano. Un palo 200. Bueno, 1.200, 1.300 dólares es un ingreso medio alto en Europa. No es un ingreso... Por eso digo, la quimera de me pongo algo y gano en dólares... Y hay que ver quién te lo garpa eso. Claro, pero eso es lo que vende. Pero eso cambió, digo, veníamos, yo te voy a contar un ejemplo, tengo un amigo que hace años laburaba por una empresa afuera de Londres, laburaba acá de Argentina, tranquilo, durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Ah, pero claro. Yo lo jodía, decía que él era millonario, porque la verdad que ganaba muy bien, y hace un año y medio que está puteando. Claro. ¿Sí? Porque siguió cobrando en dólares y le quedó chiquitito. El problema de él no es que tiene que mudarse. Claro. Bueno, o tiene que esperar, tener paciencia. O tener paciencia. Perdón, pero lo del turismo emisivo realmente gastás menos viviendo. Yo estuve en México la semana pasada, gastaba menos comiendo allá que comiendo acá. Por supuesto, naturalmente. Entonces hay algo ahí que no tiene trabajar sentido. en Argentina y vivir en México. Claro, pero hay van a muchos venir de los los chicos de australianos plataformas que se van a vivir a Brasil o se van a vivir a Chile. Está bien, pero una cosa es que vos lo hagas a los sub-25, otra cosa es que vos tengas la familia, hijos No, en la escuela. obviamente. No es para todo el mundo. Estamos mudándote en función de la Estamos Argentina. mostrando lo que es la descoordinación entre los salarios y los costos de Está vida. bien, yo lo que digo es, esa posibilidad de ir mudándote en función de la Argentina, de si se aprecia o se deprecia en dólares, la puede tener un grupo poblacional muy pequeño. Muy chico, sí. La mayoría de las personas no tienen. Son los chicos que trabajan con computadora, pues generalmente Está bien, programadores. por eso es para chicos, pero está bien. No, pero es un hay- recorte pero de todo la el mundo- sociedad. Digamos, lo que no calificamos nosotros, por Lo que ejemplo. muestra esto es nosotros ya que estamos- la mixtura de trabajadores, las identidades de los trabajadores ya no son las de antes, ¿no? Eso es lo que muestra. Entonces, ahí tenemos en la placa 7, por ejemplo, ¿qué es esto? Porque uno podría decir, esto ya lo vi, pero ahora con un nuevo envase, ¿no? El milagro neoliberal, libres de cadenas colectivas, ¿no? Te muestra eso, y en la placa siguiente, en la placa 8, otra idea muy importante que hace sentido con este momento, ¿no? Mi vida como inversión y el héroe individual, ¿no? Es el capitalismo, el neoliberalismo, que te vende el sálvese quien pueda en un nuevo envase a nuevas generaciones, también después del fracaso de los modelos tradicionales y de muchos pibes que dicen, yo vi a mi viejo laburar toda la vida y no tiene nada hoy, no consiguió nada. Entonces también pasa eso. La posibilidad que te vende el sistema de hacerte creer de que vas a llegar muy rápido, como cuando antes un pibe jugaba a la pelota y decía, voy a llegar a la selección, no me voy a ir a jugar al exterior. Bueno, hoy cualquiera piensa que tiene al alcance de la mano la posibilidad de dar un salto, ¿no? A través de las plataformas. Y en términos políticos, Diego, Johnny, a todos igual, ¿hacia dónde va el voto decepcionado de Milei? No va.
Lo que está sucediendo justamente es que se queda en la casa. Se queda en la casa. Hoy está pasando eso, no encuentran una oferta. Esa apelación que creo que formuló Cristina en uno de sus discursos públicos, el problema es la apatía, hay que ir a buscar a los que no van a votar, es la apelación del año electoral, me parece. Pero ¿no? aparte, yo creo... Vamos a ver qué pasa el fin de semana, se vota en Santa Fe, se vota en Formosa, vamos a ver si se repite el patrón o no. No, a ver qué pasa en Rosario, ¿no? También, Rosario es claro, Santa Fe elige cargos ejecutivos. Se supone que son más atractivos los cargos ejecutivos, pues eligen intendentes. 19 intendentes. Pero yo lo razono sin encuestas. Un tipo que votó a Milei o que quiere ir a votar a, no sé, a algo del centro, a Larreta lo va a votar. Bueno, ayer yo hablaba con Roberto Navarro, cambiaba unos mensajes por este tema, por este informe, y él me decía, porque hay que entender esta realidad, y me decía, la dirigencia no entiende, y me hablaba de dos dirigentes muy importantes con los que habló de este tema, y no entienden ni le interesa, son millones de personas. Millones de personas que la extrema derecha, la libertad avanza, interpela mejor a veces que el peronismo o que la oposición, ¿no? En la elección de 2023 que gana Milei, en las encuestas previas había surgido un dato que la dirigencia no terminaba de procesar muy bien y que no se creía como válido. Preguntaban, ¿a quién vas a votar? A Cristina. No está Cristina en la boleta, entonces a Milei. Entonces la opción era Milei o Cristina. Era o Cristina que me dio algo o Milei que viene a romper todo. En esta elección no está ninguno de los dos. Y no surge nadie, en esta elección estamos hablando ahora de medio término, no están en la boleta ninguno de los dos. No va a estar Cristina. Pero Milei va a estar muy presente en Provincia de Buenos Aires. De hecho, hoy desembarca en Provincia de Buenos Aires. Milei no está en la boleta, vamos a ver si va a ser una campaña. Pero no está en la boleta. Está bien, siempre es lo representativo. Porque Cristina tampoco va a estar en la boleta y va a estar muy presente o viene estando muy presente. Y va a estar en la boleta. Si me queda un segundo, por lo menos en la tercera sección. Quisiera poner un audio de Pablo Romá, que nos mandó para el Destape, uno de los autores de este informe, Las y los novísimos trabajadores, cuántas changas para conseguir un salario. Ayer nos hablaba, director además de la consultora Circuitos, pongamos el tape 10, si puede ser, donde habla de justamente esta zona opaca que es la informalidad que muchos no entienden, en la dirigencia muchos no entienden, porque cualquiera sabe lo que es esta mixtura y esta realidad, ¿no? Escuchá el tape 10, Pablo Romá. Vos, por ejemplo, no sé, sos ferroviario, sabés cuántas horas trabajás, cuántos empleados trabajan. Y en estas en las plataformas, por ejemplo, no se sabe, digamos, ¿no? Bueno, o también cuánto es la ganancia del empresario. Y acá no se sabe, no hay registros, por eso también la idea de los programadores, ¿no? De la democratización del algoritmo, porque no hay control, no hay información, esta idea de la autoexplotación no se sabe, digamos, ¿no? Queda sumida en el plano de lo que cada uno hace, lo que cada uno puede. Toda esta lógica en la fe neoliberal, la fe del mercado, lo que hace es, de alguna manera, esto que se plantea como, cierta seducción o transformación en la autoexplotación que tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Con hacer más seductora formas de precarización laboral, rompiendo las estructuras más tradicionales. Hacer más seductora la autoexplotación, las formas de precarización, rompiendo las estructuras tradicionales, ¿no? Te venden en un envase nuevo algo que es la autoexplotación, la precarización, ¿no? Yo recién me preguntaba, ¿qué tiene que hacer la política con esto? Porque está bien, yo entiendo que los dirigentes no entiendan, pero me parece que esto, no sé si tiene un cauce político. No sé qué cauce político se le puede dar. Repito una anécdota que ya conté. Cuando en Río de Janeiro se estaba eligiendo intendente, o jefe de gobierno, el PT, que está formado en la estructura tradicional del trabajo, relaciones formales, manufactura, industria, un sistema de relaciones formales de trabajo, y en la defensa de ese sistema formal, le propuso a los trabajadores de delivery, que en Río de Janeiro son multitud y están no solamente los trabajadores de delivery, los trabajadores de plataforma son multitud, les propuso formalizarlos. Y los trabajadores de plataforma respondieron, ni en pedo. Bueno, pasó acá. No queremos tener relaciones laborales. Claro, pero quieren derechos. Bueno, no pasó acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero ¿qué me decía un dirigente del PT
ocurrida ya la elección cuando gana el bolsonarismo. De hecho, el corazón del bolsonarismo en Brasil está en Río de Janeiro. Es donde Bolsonaro cierra la campaña, digamos, se fortalece en ese lugar. Me decía, no, en realidad lo que querían eran derechos que faciliten su día a día. Por ejemplo, postas de descanso, lugares con enchufe para cargar el teléfono. No sé si, bueno, quien conozca Río de Janeiro, sobre todo en la zona centro, las playas más importantes, tienen vestuarios que son públicos de hace tiempo. Adaptar esos vestuarios para que haya acceso privilegiado para plataformas. Ahí entra, por ejemplo, Mercado Libre de Galperín, que empieza a sponsorear vestuarios para plataformas, para trabajadores de plataformas, y esa era la demanda. Ahora, ¿qué me decía este dirigente de Río de Janeiro, del PT? Esa es la demanda de ellos, y nuestro ideal es que ellos tengan otros derechos laborales, que por ejemplo, si se enferman, cobren. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Solo satisfacer su demanda como propone Bolsonaro? Entonces lo llama a Galperín y dice, che, ponele un vestuario, ¿qué es lo que quieren? O trabajar la conciencia de clase trabajadora de esos trabajadores que hoy, porque son jóvenes, porque se enferman poco, porque estamos en un lugar cálido, donde circula poco la gripe. Son las dos cosas, hay que trabajar la conciencia de clase a partir de la escucha. Primero hay que escuchar. Exactamente. Si no escuchás, y vas con esa un era plan, la conclusión que había está sacado. perdido. Tenemos que escuchar y trabajar la conciencia de clase. Las dos cosas al mismo tiempo, aunque parezcan contradictorias. En España se avanzó sobre toda la regularización de los trabajadores de plataforma. Y acá todavía estás en el proceso, o todavía estás en la etapa donde no tuvieron que renovar mucho de los elementos que utilizan para trabajar. O tenés un mercado de motos ilegales al que pueden acceder barato. Porque todos estos sistemas lo que tienen es que te obligan a consumir tu capital. Claro. Y sos vos el que tiene que comprar una moto para hacer delivery o para hacer de... Sos vos el que poner la salud. Ese es el capital que más. La carrocería. Bueno, la carrocería, claro. No, bueno, digo, si vos estuvieras protegido, es un trabajo, hay trabajo riesgoso en todos lados. Y manejar una moto en una ciudad no tiene por qué ser un Pero trabajo. por eso hay leyes laborales que incluyen seguridad exacto. y higiene para evitar, limitar los riesgos. Para limitar los riesgos, pero no es que no se tendría que prestar ese servicio. Acá en la provincia de Buenos Aires también se intentó avanzar en la primera gestión de Kicillof en la agrupación. Y estaban pensando en un pequeño aporte que les garantizaba la salud y la cierta agrupación así sindical por estas cosas, porque cuando estaban enfermos y qué pasaba, y los chicos también dijeron que no se metieran. El ecosistema de economía de plataformas debe ser el que más injustamente distribuye los ingresos que provoca esa economía. Los deliveries son el eslabón más barato. Si querés, los deliveries y dentro de los esquemas de plataforma, por ejemplo, están los de retail, los Amazon, para no mencionar siempre a Mercado Libre, que tienen trabajadores que son trabajadores golondrinas, que van de almacén en almacén siendo contratados para temporada alta de paquetería, por ejemplo, porque viene Navidad o porque viene algún evento de ese tipo. Temporada alta de paquetería, se contratan trabajadores golondrinas y hay migraciones de trabajadores golondrinas de plataformas. Bueno, ¿quién es el dueño de Amazon? Jeff Bezos. ¿Se casó? ¿Sabían que se había casado el fin de semana? No sabía. Qué buena noticia. Un gran movimiento. Los participa en la boda de Jeff Bezos. Imaginan una boda austera, una boda propia de una persona. Pero por favor, ¿para qué va a explotar a los trabajadores? Tienen que mear en botellas. Creo que teníamos ahí para compartir. Nuestro compañero Juan Derbensis, le pregunto a los compañeros de producción si tienen disponible alguna de las imágenes para participar de la boda de Jeff Bezos, y les cuento algunos detalles mientras vamos viendo algunas imágenes. Jeff Bezos es uno de los 5 tipos más ricos del mundo. Es uno de los... No creo, me parece que perdió el número 1. El 1 sigue siendo Elon Musk. Elon Musk, claro. Siempre el 2. Top 5. Sí. Creo que es el 2. Y estaba en la asunción de Trump. Estaban Elon Musk,
en el escenario. Los tres, Mark Zuckerberg, Bezos y el de Google El también. de Google. Sí, Al Salman. Exactamente. Estoy para ir al casamiento de Jeff Bezos, ya pasó. No, Sam Altman creo que es el de... El de IA. El de IA. Tenés razón. Pero también estaba Sam Altman. Estaban los 5. Bueno, Jeff Bezos, es dueño de Washington Post. que es dueño de Washington Post, Es un colega. no porque le interese particularmente difundir hechos ciertos, por cierto, sino porque, como quedó manifestado en la campaña de Trump, y lo dijo el propio Washington Post, fue un instrumento de campaña. ¿Se acuerdan todo el revuelo que se armó con renuncias? Porque incluso hubo situaciones de censura. La principal caricaturista del diario, con mucha historia en el diario, renunció porque le habían censurado una caricatura en pos de la campaña que Bezos hizo por Donald Trump. Bueno, alquiló o pretendió alquilar Venecia. No un boliche, no un salón. La ciudad de Venecia. El restaurante acá de Venecia. No, Venecia, completo. No puede ser. Cerrame Venecia que me caso. En ese mundo vivimos, chicos. Debe ser de los lugares, ya como turista de a pie, debe ser de los lugares más caros del planeta, Venecia. O por lo menos más apreciado. No es caro. Lo que sí es, tenés mucho turismo como para Tenés sacarlo. mucho turismo. O sea, tenés mucho lucro cesante, digamos. Si cerrás, tenés que garpar mucha guita. Bueno, acá lo que estamos viendo es cómo se movían en las lanchas, que son las lanchas típicas de Venecia. Esto era parte del movimiento ceremonial. No crean que se movían solamente en estas lanchitas. Cuando se Después te ven lloran las cuando fotos tienen que pagar impuestos a las ganancias, ¿viste? No pagan. No pagan impuestos a las ganancias. No solamente en Argentina tienen beneficios. Pero lo que impresionó de esta boda es que finalmente no le concedieron Venecia completa. Le dijeron, mirá, te podemos dar una isla. Hay muchas islas. Hay muchas islas. Una de ellas es la isla de Murano. Está enfrente a Venecia. El vidrio, ¿no? Donde es famoso por su cristal. Pero, bueno, básicamente tomaron buena parte de la ciudad, y la celebración se desplegó por buena parte de la ciudad de Venecia y tuvo epicentro en una de las islas cercanas a Venecia, que están enfrente a Venecia. No fue una reunión íntima. No. Fue una reunión, fue una fiesta que incluso había sido imaginado con mucho más expansiva, mucho más ostentosa que lo que finalmente fue, que fue bastante ostentosa. Se calcula, no hay cifras precisas, que la fiesta insumió arriba de los $1.000 millones. Mirá qué bien. Fíjense que Cande contaba que el desbalance de pagos es de 5.000 millones. Sí. Y 5 Bezos, fiestitas. en su fiesta de casamiento, gastó más de $1.000 millones. 5 fiestitas de... Digo, para tener dimensión de que las economías de plataforma generan mucha guita, Sí. pero no la distribuyen en los términos. No, los empleados de Amazon. 50-50 seguro que no la distribuyen. No. Porque claro, y digo, los empleados de deliveries... Están organizados los trabajadores de Amazon. Bueno, fue Estados uno de los Unidos, por datos ejemplo. del comienzo de la gestión de Trump, sí. No, De Biden. Ah, no, de Biden, es verdad, pues fue hace que muchos años, tenés recibió razón. al Fue posterior, sí, fue posterior al primer, es verdad. secretario. Acordate que Sí, participó en la asamblea, ¿no? Elon Musk impulsó la candidatura a juez en California de un juez para bloquear la ratificación judicial de la sindicalización de los trabajadores, de la ley que estaba buscando que se declare inconstitucional una ley, y por lo tanto apoyó la candidatura de un juez para lawfare, ¿no? También. Este tipo de exotismo ostentoso, Argentina tuvo lo suyo también, ¿eh? Un empresario farmacéutico que se llevó en un avión privado a Egipto a una comitiva para celebrar su aniversario de casado, recuerdan, ¿no? Ese episodio. O sea, la ostentación no es solo de la economía de plataformas, de los empresarios ultra mega millonarios, sino que es una actitud que está empoderada. Es una actitud que está empoderada. Era, a principios de este siglo, era medio vergonzante. Claro. ¿No? A principios de este siglo era medio vergonzante. Y ahora está empoderadísima. Y tiene gerentes en los gobiernos, el caso de Milei. Digo, para unir en loop lo que hablábamos al principio del pase, ¿no?
Milei hace lo que hace porque forma parte de un dispositivo, no lo encabeza ese dispositivo, forma parte de un dispositivo que utiliza toda la caja de herramientas para fortalecer este empoderamiento de la élite. Bueno, la élite tiene sus características en función de los recursos con los que cuenta. La élite argentina, que es poderosa, tiene tradición, tiene historia. Ayer, por ejemplo, en el Yacht Club fue y ratificó su confianza en Milei. Le puso la platita. Había de los top 30 que yo mostré al principio, había 20 empresarios de ese top 30 que estaban ayer en el Yacht Club. Acto que no se difundió. Te vas a entregar tarde el programa. No sé, sí tenemos imágenes, no llegamos a tiempo ahora, pero no se difundió oficialmente, no hubo transmisión del discurso. Lo acaban de publicar hace minutos, Sí. pero no ayer. No ayer. Lo llamativo es que es un acto privado libertario para juntar guita y lo difundió Oprah, que es el canal oficial de Presidencia, rarísimo. O sea, un canal Después oficial. de una larga manipulación de los contenidos. Murano, Murano. ¿seguimos con verdades afiladas ahora? Ahora viene Verdades Afiladas, gracias por preguntar. ¿Cómo sigue esto? Igual, pero más cansado. Vendeme verdades afiladas, Murano. ¿Qué pasa en verdades Es el afiladas? meme del hombre araña. Vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en la Comisión Libra, que quedó pendiente tratarlo. Me encanta que sea 2 cámaras, Germán. Sí, Me encanta. es una exageración. Vamos a hablar de lo que quedó pendiente en el pase de la Comisión Libra, que fue uno de los temas ayer. Iba a ir Milei y no fue. No, no fue. No va a ir. Karina no va a ir. tampoco. No van a ir. No hay manera que vayan. Bueno, gracias compañeros de la mañana. Espero que se libren de mí pronto. Creo que ya está, ¿no? Nos vamos escuchando verdades afiladas. Obviamente. Por supuesto. ¿Quiere quedarse alguien? Está invitado. Gracias. Creo que Johnny. Gracias a todos, ¿eh? No mañana. Chau. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070. Radio y punto.